Sean todos muy bienvenidos a otro capítulo más de su podcast favorito, Hablemos de Educación. Un podcast para poder conversar sobre cosas educativas, modelos educativos y experiencias profesionales dentro del marco de la institucionalidad escolar. El día de hoy vamos a hablar sobre problemáticas, estrategias y resultados en la educación física en el sistema escolar. Y bueno, como nosotros como chilenos estamos ligados a este ambiente deportivo, cómo funcionamos y por sobre todas las cosas, los resultados que ha tenido nuestro país con respecto al deporte. ¿Ya? El día de hoy tenemos a una eminencia con nada más ni nada menos 30 años de experiencia docente, al profesor Javier Araos. ¿Cómo está, profesor? ¿Cómo le va? ¿Cómo ha estado? Hola, hola, muy buenas noches, muy bien, acá todo bien. Y está bien eso, lo de eminencia, resalta, está bien a Resalta, esta sí. altura. Todo cariñito viene bien a esta altura, sí. Sí, ahí lo van a estar escuchando en Spotify, ahí en YouTube también. No olvidar que le pueden dar suscribir, like, comentar todo lo que ustedes quieran, por favor, porque así estarán apoyando el canal y así podremos hacer más capítulos. Recuerden que todas las semanas tenemos capítulos. Profesor, vamos directamente a hacer un poco de introducción acá. Estamos en un periodo bastante difícil, un periodo en el cual como profesores hemos tenido que evolucionar en nuestra estrategia, en nuestras metodologías, en cómo abordar ciertas situaciones como estudiantes, o sea, hacia nuestros estudiantes. Y bueno, principalmente aquí vamos a abordar el tema de la problemática de las estrategias metodológicas, ¿verdad? Para poder enseñar educación física dentro de los colegios. Cuénteme un poco, ¿cómo ha sido esa experiencia durante estos años y medio que hemos tenido de pandemia? Clases online, clases híbridas en algunos casos, no sé. Dispare, cuente todo, está en su Yo, casa. bueno, en educación hay muchas variables, son las que inciden en todos los resultados. Y en educación física mucho más. Tenemos una cultura media limitada de actividad física y deporte. Y nos ha costado luchar como docente contra esos hábitos, porque tendría que ser política a nivel país más insistente. Me gustaba ver las campañas políticas cómo publicitan algo, alguna tendencia o algún partido o algún candidato, ojalá en algunos hábitos deportivos o culturales pusieran el mismo énfasis y la misma distribución de recursos. Creo que sería muy importante para llegar a la ciudadanía. Sería súper ideal. Pero, sí, pero los recursos que no generan retorno no son tan bien gastados según las políticas públicas. Claro, Así que dicen que Chile es uno de los países en Latinoamérica que más invierte en deporte desde el Ministerio del Deporte, pero ¿qué está pasando ahí? O sea, sí, Vox Populi que se pierda y que nos llegue generalmente a los que realmente lo necesitan en la parte deportiva. Pero ya llegaremos a ver cómo encabezamos la parte deportiva, porque el tema es que los resultados deportivos son proyectos a largo plazo. Son de detección de talento a primera edad, y vas descubriendo los talentos, vas trabajando con ellos, vas midiendo las condiciones antropométricas de alimentación, genética, de familia, ¿ah? Y vas llegando, de familia me refiero a la estatura del papá, la estatura de la mamá, los rasgos físicos, más que de familia, la parte cultural. Y vas avanzando y después tienes que también luchar contra cómo vivo, si sigo en deporte, o cómo no. Por ejemplo, ha pasado mucho que en algunos deportes los campeones a nivel nacional escolar son de colegios particulares pagados. Pongamos el ejemplo más común, el que se usa, que todos conocen, que es el fútbol. ok, Si tú ves a nivel nacional, generalmente los colegios particulares pagados son los que llegan a la final, los campeonatos de fútbol interescolares. Siempre están ahí, también en voleibol y en básquet. Pero cuando llegan al profesionalismo, no llegan esos alumnos que fueron los destacados, los buenos. Los que tenían otra condición de alimentación, otro biotipo, tenían de chiquitito, tenían todas las condiciones para poder llegar. No llegan porque hay un interés académico y monetarios que los alejan de la disciplina deportiva, que no te genera nada. Salvo la pirámide futbolística, son pocos los que ganan plata y son millonarios. Los demás están ganando más bajito y seguramente
los no destacados de clubes de segunda división debe estar entre 500, 800, 1000 pesos, que es un sueldo promedio de un chico joven que llega a un equipo de fútbol. Entonces, también ese desinterés. Pero la causa de llegar al deporte no va en este país de la mano con el colegio. Nuestro sistema educacional, mira, el CIMSE no mide ninguna condición deportiva, mide Tampoco artística. acondicionamiento físico, mide acondicionamiento físico, Ya, en comprendo. distintas condiciones de condición física, pero y algo de salud, pero no mide ninguna condición deportiva. Si tú eres bueno para algún deporte, práctica deportiva, no está considerado como medidor externo. Entonces partamos con eso. Ahora, las condiciones de infraestructura que tiene cada establecimiento educacional no son para la práctica de todos los deportes. Entonces, ¿cuántos colegios tienen pista atlética en la básica? Claro, gran diferencia. Porque a veces en la media los colegios son más emblemáticos, más grandes, tenían una cancha de fútbol y la adaptaron con un circuito alrededor, pero que tenga las condiciones de que, mira, aquí son las distancias exactas para las vallas, estas son las marcas de relevo, estos son los lugares de partida, en la curva se hace el relevo acá, este es el ángulo de lanzamiento, la jabalina, bala, disco. Se desconoce todo eso, tratamos de ingresar algo. Dentro de usted, los exalumnos míos pudieron ver que incluíamos incluso salto triple dentro de nuestra unidad en una o dos clases para meter Claro. de a poquito. Cuando egresaban los alumnos, mi exalumno y estudiaban educación física, me decían, profe, vimos hartas cosas que yo la encontraba muy inútiles antes, que no sabía para qué hacíamos esta tontera. Suele pasar. Y ahora realmente ahora entiendo la parte motriz, la parte conductista de todo el sistema, que nos podemos dejar de ver que hay una parte conductista en un principio para ir dirigiéndonos hacia un objetivo educacional. Claro. Pero estamos años luz en educación física de lograr los objetivos de rendimiento. Si logramos objetivos, miren, nos cuesta bajar en la parte de nutrición, alimentación, con un colegio completo trabajando en eso, como lo evalúa incluso la parte de cómo está tu gestión educacional, tienes que verte cómo está la evaluación. En el CIM se pregunta sobre alimentación, igual como colegio, la obesidad aumenta, el sobrepeso aumenta. Entonces, hay algo que está fallando a nivel de publicidad, a nivel país, que nos deja. ¿Y dónde recurrimos para tener un buen deportista? ¿Quién nos salva? Los clubes deportivos Exacto. locales. Pero, a ver, en los colegios igual, tocando ese tema que habló de la experiencia de ciertos estudiantes que dicen, oh, ahora entiendo para qué me sirve o para qué servía. Igual se necesita profundizar más en educación física en el aspecto teórico porque yo recuerdo que dentro de mis años de escolaridad, educación física fue netamente práctico, fue una asignatura práctica, vamos directamente a hacer ejercicio. Sí, Pero ¿qué pasa pero con la parte teórica? Dentro de este periodo de pandemia se ha visto fortalecida, ¿cómo ha funcionado esa estrategia? eh, bueno, son otros de los conceptos que uno va viendo, va interiorizando, que solamente es algo práctico, pero lo que pasa es que no hay tiempo, con dos periodos de 45 minutos, entre 15 minutos al principio, 15 minutos al final, que van reduciendo, de hacer todo un trabajo práctico y uno busca complementar durante la ejecución de los ejercicios que estamos haciendo un trabajo aeróbico, que se está prolongando este músculo, que esta cosa pasa en la parte cardiovascular, que estos huesos van en la columna, aquí está, vamos a tomar el pulso en esta zona, y vamos nombrando de pequeños detallitos, clase a clase, que muchas veces van quedando, pero es muy difícil. Incluso una política de gobierno del actual presidente en el primer periodo iba a aumentar y estuvo aumentando a 3 horas en básica y tendríamos que llegar a media aumentando 1 hora más de educación física en todos los niveles. Y ahora en un mismo gobierno del mismo presidente ahora va a disminuir optativo educación física para tercero y cuarto medio. Claro, Entonces ahí van las políticas públicas, hacia dónde van dirigidas, qué es lo que queremos lograr. exacto. Pero la parte teórica nos falta tiempo. Para algunos alumnos, para un estudiante, la única hora que se mueven es este periodo y tú se las vas a hacer teóricas. En la casa están echados dentro de la tele, allá no están haciendo nada, o están trabajando en algo sedentario, o simplemente no tienen las condiciones donde viven por espacio o hacinamiento, y el único lugar donde se mueven y se duchan para algunos es en el colegio. En el colegio, que no tienen las condiciones a veces en la casa y uno no ve esa realidad de agüita caliente, que a veces Claro, allá, pero había ciertas condiciones que te permitían, y era tu día de actividad física, tu día para moverte, y lo vas a ocupar en teoría. Entonces estamos con esa contradicción.
No se sabe qué hacer, no se sabe por dónde Entonces, partir. la teoría la puedes encontrar en un libro. El sistema educacional apunta a desarrollar habilidades, no entregar conocimiento. En Conocimiento tú lo tienes que su aprender. área. No, en todas las Ah, áreas debería ser igual, desarrollar habilidades. El conocimiento está, ahora tú abres un computador, te metes a una página, pinchas un clic y tienes todo el conocimiento. Está todo ahí. claro, está todo. Entonces tienes que tener las habilidades para recoger ese conocimiento y llevarlo a ti, que le denominaban antiguamente aprender a aprender. Ahora sí, Autogestión del conocimiento. Se ahora ya llama, autogestión del conocimiento, aprender a aprender, dice, tenemos que enseñar a los niños a aprender a aprender. Entonces, si claro. el niño que tiene esa habilidad desarrollada de autoconocimiento puede meterse a la red, tiene una duda, la busca. Y los niños no hacen eso. Una palabra que no conocen, el lenguaje, busquemos qué significa, qué bueno, ya sé. Pero está todo aquí, todo el conocimiento. Quiere saber de Y se puede cómo hacer googlear la palabra. quiere hacer un pay de limón, te mete en un tutorial y te explica cómo se hace un pay de limón. Ahora que tenga las condiciones para hacerlo, manuales Otra o cosa. de tiempo, otra cosa, como revolver, es otra cosa, motrices, etcétera, para aplicar ese conocimiento es otra cosa, la aplicación. Pero sí tienes que tener la condición para buscar. Eso te lo tiene que dar el establecimiento. Claro, Y esa perfecto. habilidad te da. En Eso, todas las áreas, no solo en educación física. claro, debería ser eternamente por todas las áreas, ¿verdad? Pero sí, se privilegia igual siempre lo práctico y lo práctico obviamente va a generar un impacto quizás mayor que conocer, conocer, conocer y no aplicar, ¿verdad? Cuénteme un poco sobre las estrategias, lo que ha vivido en este periodo de pandemia, las cosillas que han pasado. ¿Cómo se ha Eh, podido desenvolver sobre todas las cosas? en el primer año, el profesor de educación física junto con el equipo de convivencia escolar fueron los sostenes del proceso. ¿Ya? Ayudaron mucho en los primeros días, en los primeros meses, hasta que se estabilizó y los profesores de aula que incansablemente trabajamos, aparecieron las cápsulas, los aprender términos, a usar el computador, a grabar, que era una lucha constante y donde los grandes profesores, grandes eminencias en las diferentes áreas, se vieron Quedaron pillos. menoscabadas y eran los malos. Así como la gente decía, este era el mal profesor porque no sabía usar internet, no sabía comunicarse, no usaba bien la cámara. Entonces los chiquillos le escribían cosas por ahí, no sabía bloquear, le rayaban. O sea, Y eso pasa. entonces, y sí, grande eminencia en el aula, fueron con grandes logros a nivel de resultados académicos y de entregas a los alumnos, se vieron menoscabados y todavía están complicados con esto, están como alejándose. Muchos con el decreto 106 se alejan y aprovechan de no estar presentes, que no los pueden obligar, que están de lejitos. Entonces, ahí nos vimos los de educación física mandando algunas cápsulas, viendo ejercicios de contención emocional junto con la dupla psicosocial y mostrando algunos TikTok o videos donde el alumno pueda replicar en su casa. Claro, hoy día tienen Incluso redes sociales y pueden imitar, ¿verdad? Y tratar de motivar a partir de videos de redes sociales y cosas que suceden en redes sociales, ¿no? ahora que están todos familiarizados, los estudiantes no quieren conectar. O sea, ahora que están todos familiarizados y agarramos ritmo en esta cosa, nos manejamos, sabemos muchas de las clases híbridas que están de moda, terminología de internet, pero los alumnos no quieren conectarse porque ya están saturados, ya han pasado mucho tiempo y también Las no horas quieren de prender la pantalla cuestan. cámara, están acostados. Entonces, la parte deportiva ahora, que en un principio era el sostén, ahora se ve como alejada. Igual los profesores, yo he visto los videos de varios profesores acá en Melipilla, los- y, y motivados, 100%, ¿ya? Pero llegamos a lo mismo que decíamos, que son ejercicios o dinámicas físicas o de algunas habilidades deportivas, donde en la teoría tampoco te queda tiempo, no podéis presentar un video de 1 hora y media, no No, te aguantas, no aguantas, entonces no, va nadie achicando acá. aguanta. Se satura. Entonces, ¿cómo en ese momento tú, qué puedes hacer? Vea, vamos a hacer un ejercicio de elongación, de movilidad, armemos un circuito con las cosas que tengan en la casa, que es típico ese, ¿ya? Algunos ejercicios de calistenia, pero todo eso Ha muchas sido, veces cae en el vacío. ha sido de manera presencial, o sea, vamos prendiendo el computador a las 8:30, 8 de la mañana. Hola estudiantes, ¿cómo están? Y tiene su espacio armado dentro de su hogar donde empezamos a hacer actividad física o es un poco asincrónico, se graba videos, manda, hagan esto, envíenlo después. ¿Cómo más o menos funciona esa metodología en educación física?
Yo creo que se han aplicado las tres modalidades. Se ha aplicado también la clase directa de educación física, donde y graban eso porque ahora también hay que tener la evidencia, hay que grabar todas las clases que uno presenta para mandar a UTP la evidencia de que sí estábamos haciendo la clase. Claro, Pero hay entonces, colegios que no graban clases para poder decir que, para obligar a los estudiantes a conectarse a esa clase porque esa clase no, no va a estar grabada. pero la graba uno para su evidencia personal, para que UTP después o el mismo director del colegio subvencionado no le diga que uno estuvo flojeando durante todo este tiempo, como decía el ministerio. Ah, claro, Los claro. profesores eran flojos, entonces teníamos que tener un respaldo tanto fotográfico de las reuniones como grabar las clases que uno trabajaba con los estudiantes. Es importante que esté ese archivo también en un establecimiento porque cuentas claras conservan la amistad. Exacto. Entonces, Y por sobre todas las cosas, una de las grandes problemáticas que hemos vivido en este contexto de pandemia son los estudiantes que están en modalidad sincrónica. O sea, no se conectan presencial y algo tiene que pasar con ellos. y no tienen conectividad, entonces muchos no tienen conectividad, muchos están hacinados. Me tocó ahora ver familias de 12 personas, de diferentes primos, unos tíos, que tienen diferentes horarios, entonces el niño tiene un espacio ahí en el living para sentarse con el celular que le mandó el colegio, con el router que le mandó el colegio, y la gente cruzando, trabajando en la casa, pucha, 12 personas en viviendas sociales, es Complicado. imposible que el niño pueda asimilar con todas las ganas que tenga, todo el empeño pueda asimilar y está corriendo con desventaja en esa carrera. Y lo mismo pasa con el que recibió el celular o tenía celular, pero cuando llega el papá del trabajo, la mamá del trabajo, llegan y le prestan el celular al niño para que se conecte y pueda revisar todas las tareas que le vendieron y pueda enviarle las tareas a los profesores. Entonces muchas veces los Común. profesores están después de las 7 de las 8 recibiendo tareas de los chicos porque el papá le pasaban el celular porque ellos tenían el celular con internet. Entonces llegar a la casa y a las 7 de las 8 okay, y el niño se metía, profesora, estoy conectado. Ah, ya. Y la profesora le daba las instrucciones en la mañana, en la tarde a un grupo, en la noche y seguía. Y alguno apoderaba a las 12 de la noche, ¿qué le faltó al niño en la tarea? Y, y eso fue desgastando a los profesores, aunque no lo vean. Poníamos límites, pero es que ¿cómo le ponéis límite a un estudiante cuando el alumno quiere aprender y está Muy motivado? difícil poner límites, demasiado difícil. Del equipo directivo siempre dice, no, ustedes deben poner los límites porque si no mal acostumbran al apoderado. Pero vamos, o sea, uno privilegia que el estudiante se acerque a querer aprender. Uno tiene que privilegiar eso y da lo mismo la hora. Vamos a tener que hacerlo porque muchas veces el estudiante no puede en la mañana, no puede en la tarde y se conecta en la noche. Entonces se privilegia que puedan eh, tener la iniciativa de preguntar, querer aprender, hacer los trabajos, porque después es responsabilidad de uno como profesor no haber tenido la estrategia para motivar al estudiante, ¿verdad? Entonces recae mucho en el profesor la responsabilidad de abarcar y de registrar todo el contenido y las notas. O si no, vamos a tener problemas con UTP. Típico, Y ¿no? ahora van a tener problemas, ¿no? Porque ahora tienen que tener completo todo el libro virtual junto con el libro físico. Espérese, Oh, cuando empiecen todos a eso no me firmar, lo a veía llenar venir. contenido, no, espérese, Eso no me lo veía venir. ya le llegan las directrices de eso, y ahí van a ver, pero el trabajo de que hay que tener el libro virtual con el sistema de poner la asistencia del profesor, y cada establecimiento tiene que contratar una persona que esté a cargo del soporte, que tenga que visar la asistencia del profesor. Así que Fa- viene un trabajo bien complicado y tiene que falta, reestructurarse completamente. falta mucho por avanzar en digitalizar todo el contexto escolar, de poder registrar en un solo lado, ¿verdad? El contenido de la clase, en un solo lado las notas, mucha página web para cada cosa, una página web para el registro virtual, una página web para las notas, como que existe de todo, entonces el trabajo es como tan desparramado y nunca es céntrico, nunca al centro. Entonces ahora, que llegue fin de año, diciembre, y digan, ya, hay que poner todo en el libro, ya sería un poco el colmo, ¿no? Como que falta esa Sí, forma de digitalizar. Y no es más, sin ánimo de hablar mal de ningún colegio, hay colegios que ni siquiera el certificado de alumno regular lo puedes sacar por internet. O sea, hay que todavía hay presencial, un certificado de notas presencial, o sea, la digitalización escolar
que desde el 2020, desde que se inició la pandemia, debería haber evolucionado en un 500%. Hay algunos colegios que incluso obligan todo a la presencialidad, no sé con qué motivo, pero obligan a la presencialidad. Bueno, la presencialidad es importante por la parte de desenvolverse socialmente de los chicos. Los estudiantes quieren estar cerca de sus pares, quieren reencontrar ese reencuentro, lo necesitan, pero Claro, también están jugando con las condiciones sanitarias del MinSal. pero fuera de eso, yo lo que me quiero referir es netamente a lo administrativo, porque uno puede estar en de acuerdo o desacuerdo en volver a clases presenciales. El ¿Ya? estudiante va a tener su opinión con respecto a eso. Muchos estudiantes quieren volver, si vamos, si de verdad necesitamos conectarnos con nuestros estudiantes. Yo incluso llevo 2 años haciendo clases online y todavía no conozco la cara de muchos de mis estudiantes. Entonces, ese es un problema también que se da. Pero, pero me refiero netamente a lo administrativo. Lo administrativo debería ya estar en un nivel más alto con respecto a, a lo digital. En lo digital yo creo que hay un avance fuerte, ¿eh? Yo creo que hay un avance fuerte en lo digital, no es tan, es que estábamos tan atrasados y no lo sabíamos. Estábamos tan años luz. Teníamos computadores, salas de computación en los colegios, maravillosas, 2 salas de computación, pero ahora se dieron cuenta que era Computadores del año oh, 90. no un vaso de agua en la fogata, no apagáis nada con eso. Claro. Los computadores no tenían cámara, No. tenían con la cámara externa todavía, de ese modelo estaban, con Sí, las cámaras externas y todavía están ahí. por eso digo, año 90, o sea, exagero, es año 2005, ¿verdad? Y, lo- Pero todavía y las con cámaras, Windows XP, cuando estamos en Windows 10, y no es otra evolución. y por los hábitos, las cámaras fueron desapareciendo, ¿no? Hicieron las cámaras para la casa, alguien las escondía, la enseñanza media se pierden, se rompen, le cortan los. Y Uf, entonces vaya al mercado a buscar una cámara para eso, y no hay cámara fija por ahí, hay que rebuscarla, encargarlas de afuera, no sé. Y hemos recorrido todos los locales de computación y no, ya no las traemos esas cosas, ahora no se usa. Es una mala inversión, viene una buena inversión para los colegios que necesitaban, claro, claro, y pero pero hemos avanzado en conocimiento de los docentes sobre computación, donde el alumno tenía que decir, oiga Juanito, préndame el data, apágueme el data, instáleme esto. Y hasta eso ya no va a ser necesario, ya tenemos mucha conectividad. pero Y eso, el ¿mm? data yo creo que ya es como innecesario. Aplicaciones como Kahoot o Claro, Socrative, que claro. son buenas para trabajar pruebas ahí, ¿Mm? interactuar. El celular va a ser un elemento de trabajo, no un elemento de distracción. Pero sí, Y los profesores empezaron a utilizarlo. en muchos reuniones de profesores, ¿verdad? Cuando esto era presencial, cuando estábamos en el ámbito presencial, se hablaba mucho de, no queremos estudiantes con celulares en clase, no quiero ver, ¿verdad? Estudiantes con celulares en clase. Pero yo mm, puedo decir que este sistema online yo me siento un poco más privilegiado con el sistema online, porque yo, bueno, soy más joven, pertenezco a una generación que nació con los nativos digitales en una cierta parte, todo aquel de los años 90, mediados de los 90, ¿verdad? En la década del 2000 desarrolló esas habilidades. Y yo me siento bastante cómodo, yo estoy haciendo clases de cosas que no podría haber hecho en presencial, porque en presencial uno de los factores más determinantes a la hora de poder usar tecnología es cumplir con una rigurosidad, un orden, que la tecnología se utilice para lo educativo y no que el estudiante se Sí. desvíe. ¿Cómo Pero estamos con esa clase, con la retroalimentación, cuando vuelve la información y tú sabes que hay avance o no avance? Cuesta todavía esa parte, estamos como en vacío, sí, yo porque eso, tú haces eso, buenas clases, trabajas los niños motivados, pero ¿cómo esa prueba que hacen en la que evalúa los avances? lo que pasa, Porque, lo que pasa ahí, y ya aquí, aquí se me escapa de las manos, esta es una experiencia propia nada más. Siento que hay estudiantes que les falta la rigurosidad de estar dentro de la clase, anotar, uno siempre es enfático, chicos tienen que anotar esto, ¿verdad? Tomar apuntes de lo que uno está diciendo, haciendo, pero no, todavía está él, pasó la clase y te envían los WhatsApp de profe, no entendí nada, ¿me puedes explicar nuevamente? Y uno graba la clase queda alojada, con lujo y detalle, todo segmentado, ¿verdad? Pero
falta. Yo podría decir que, a ver, de unos 30 estudiantes, 10 tienen esa capacidad y lo hacen bien y cumplen los pasos. Y dentro de esos 10 3 4 o 5 la mitad me dice, profe, sabe que me complica esta cosa. Pero insisten, insisten, perseveran y lo logran. Y el resto es como, no sé, me podría atrever a especular incluso que son ese tipo de estudiantes que aprenden, que se ponen a presente dentro de la clase y deben estar haciendo otra cosa. Porque de Sí. verdad a veces no me puedo explicar cómo si uno Hay está un, dando el paso a hay un- paso, no lo pueden entender a la una, ni a las dos, ni a las tres. Cuando uno se focaliza en el problema y no en las causas y para llegar a una solución, es complicado. Por ejemplo, el alumno que no tiene hábitos o no tiene autonomía y está solo en la casa porque los papás fueron a trabajar. Entonces antes estaba, los papás iban a trabajar y yo estaba en el colegio bajo la tutoría del colegio, de los docentes, está el concepto orden. Ahora están solo en la casa con el computador y no tiene esa autonomía. Entonces se sienten con la libertad de sacar la vuelta cuando estaban en clase, imagínense cómo van a sacar la vuelta ahora. Entonces era complicado, que algunos estaban obligando a aprender la pantalla. Y más, hoy en día en TikTok, ¿verdad? YouTube, no sé, Facebook, puede ver una cantidad de situaciones que hacen los estudiantes con los profesores, que los profesores quedan muy marcando ocupados. A ver, por ejemplo, aquí dando un poco de clases de cómo hacer trampa dentro de clases. Por ejemplo, estás haciendo una prueba y perfectamente puede haber un grupo de WhatsApp o un grupo de Discord, que está muy famoso Discord, aparte de los propios estudiantes, que se pueden dar la respuesta para contestar la prueba. O sea, esas cosas pueden pasar, pasan. Yo no como profesor que ajeno a eso porque no lo estás viendo. Muchas veces uno ve copias explícitas de los trabajos que hacen los estudiantes y copias mal hechas. Pero tú sabes que están copiando, tú sabes que están generando un grupo aparte donde pueden estar generando su propia comunidad educativa y que para mí me parece perfecto que puedan generar grupos entre sus propios compañeros para poder retroalimentar experiencias, materia. No así la copia, pero sí privilegiando la prestación del trabajo para poder tener mayor entendimiento de lo que hay que hacer. Yo creo que eso es el futuro, generar ese tipo de comunidad externa. Pero muchas veces los profes no tenemos el monitoreo y estamos alejados de ver esa situación. No sé qué le pasa a usted con eso. Ahora aquí en el área de deporte, en el área de arte, música, uno puede ver incluso con un video que te manden una fotografía fase a fase de lo que están construyendo, trabajando o ejercitando, lo puede ver Exacto, más práctico que están desarrollando algo, no que tengan aprendizaje, que eso es diferente. Incluso en las materias también, si hay pruebas que, como dije antes, como nombré Socrative, que el niño contesta y te va dando la retroalimentación inmediata, si estaba buena, cuál es la respuesta correcta, y va desarrollando un conocimiento de la temática que se está hablando. exacto. Pero como dije antes, el conocimiento está ahí, es fácil. Incluso no solo en las redes, también en los grupos, en el compañero. A veces están en la misma casa, se juntan dos primos y están con los computadores, uno al lado del otro no se ve, que el otro está cerca, y están haciendo todas las cosas en equipo. Pero sí, se presta mucho para eso y queda la duda si realmente las pruebas o las evaluaciones que estamos haciendo es para determinar de qué manera avanzan nuestros alumnos o solamente porque hay ciertos rangos que cumplir por parte de las políticas públicas y hay que presentar evidencia y hay que tener en ciertas fechas notas y evaluaciones, porque si el lado contrario sería, todos pasan sin evaluación y también hay un grupo que cuestiona eso. Cuando tú ejecutas una política pública, no puedes, va a haber gente que está a favor y gente que está en contra. En este país estamos luchando arduamente por esa división de opinión y los que están en contra bombardean con ideas. Entonces, si uno dice, ya, sin evaluaciones los alumnos pasan igual, de acuerdo a la opinión del consejo, no, tiene que haber una nota, ¿cómo van a estar todo el día trabajando sin una evaluación? Necesitan las notas. Y al revés, cuando dice, con nota, no, debería ser todo libre, no están las condiciones para evaluar a un niño, los estudiantes necesitan. Entonces, cuando haces una política pública, tienes que pensar que va a haber gente que va a estar descontenta. Decreto 67. ¿Sistema fallido, no? ¿Qué cree?
muy difícil de poder Ordenó, el decreto emplearlo. 67 ordenó el ¿Ordenó? proceso, ¿no? Sí, es que no les gusta todo, pero ordenó el proceso, tiene que haber un marco regulador en todo, no puede ser en educación no puede haber un caos, No, si no estamos lo bien ve. que los procesos de O aprendizaje deben ser paulatinamente evaluados de manera formativa, pero en, est- los estu- en esta modalidad online se escapa un poco de las ahora, manos poder hacer eso, ¿no? ¿qué va a ser lo primero que llegue cuando lleguemos a la parte de presencial todo y si hay cierta normalidad? Vamos a hacer primero como educadores evaluaciones. Evaluaciones, primero evaluaciones, vamos a hacer ya la evaluación diagnóstica de cada una de las áreas del aprendizaje y en base a eso vamos a decir, oiga, ¿sabe que estamos 3 años atrasados? Reestructuremos nuestras políticas públicas, empecemos de atrás, cada semestre, agregando contenido. El primer semestre va a ser de adecuación del año anterior. Lo que tú dijiste es verdad, tenemos estudiantes que llegaron a primero medio, no conocían a nadie en ese colegio, de un paro docente de 51 días, después vino el estallido social, tuvieron casi suspensión de clases, se conocieron ahí algún poco, unos 4 o 5 meses durante del año, y de ahí vino la pandemia el año siguiente, una semana de clase, y no se han visto y van a llegar a cuarto medio el próximo año sin conocer, sin tener la experiencia. Van a querer una gira de estudio, van a ponerse el polerón típico de eso. ¿Qué identificación tengo yo con la persona? Y las clases virtuales han mantenido eso. Han mantenido que de cierta manera tú tengas que tener una identificación con tu establecimiento. Claro. Si no estamos conectados y nada, los alumnos que les vamos a andar guías nomás, no hay identificación. Por lo menos aquí tú te mantienes, que conoces la cara del profesor, la voz, algunos. Incluso hay profesores que tienen la cámara apagada. ¿Usted? No, yo no. Hay profesores que tienen la cámara apagada cuando hacen sus clases, Ah, ya. todavía, No, yo todavía. siempre prendía, una semana la tuve apagada por problemas de conectividad, pero Pero tus colegas, tú fuiste a ver colegas, tú sabías, este le va a costar un mundo. Este no tenía ni celular porque decía que no le gustaba la modernidad. Y ahora tiene que ir con... no, a mí me pasa Había el... colegas que tenían ladrillo, tenían el celular antiguo, Sí, la almejita, todavía andaban con esas cosas que... claro. Y ahora de un día a otro tuve que pegar el salto, ¡fua! A un Celular, ¿no? smartphone, claro. Me pasa mucho con WhatsApp. A ver, todos los colegios tienen muchas estrategias para poder comunicarse entre sí, pero creo que WhatsApp es una de las más predominantes dentro de las comunidades educativas. Y pasa mucho que hay una vulneración a la privacidad dentro de WhatsApp. eh, de todo tipo, apoderados, estudiantes, profesores, colegas, equipo directivo, eh, a todas horas, ¿verdad? Si bien vuelvo a repetir que el equipo directivo siempre dice, tú impones las horas, ¿verdad? No mal acostumbres al apoderado y cosas así. Igual eso va a pasar, igual uno va a transgredir más allá su espacio personal para poder atender al estudiante. Si esto es vocación, ¿no? Para eso estudiamos. Esa es la chapa de presión que nos pone. Claro, claro, claro. Pero ¿qué le ha pasado con eso? O sea, la limitación del espacio privado. No, no me incomoda, no me incomoda, creo que es como uno tome el sistema. Si, imagínate, no estuviéramos en pandemia, no estuviéramos con esto, el WhatsApp suena cada rato igual, a cualquier hora de la noche. Si tenemos la gente que es sociable, tiene esos grupos, 40.000 grupos, que si uno quiere contesta o no contesta, me pone en silencio todas las cosas, tiene estrategias, ¿sí? Sí, Si no es sí. tan presionante contestar. El problema es que tiene que darse el espacio para contestar, porque llegamos Claro. que te Estamos escriben tomando alumnos que, 11 y llega el mensaje. no, te llega el mensaje, profesor, sabe que mi abuelito le dio COVID, está grave, no, pero, uy, ¿cómo no le vaya a contestar a ese niño? O a esa niña que te preguntó, ya Claro. pasa más allá de lo profesor, pasa más allá a una persona humana, cercana, que te comuniquen Pero, algunos aspectos pero, profe, una que pregunta. van acercando. No puedes explicarte de eso. Qué le pasa con ese régimen que nosotros como profesores muy flexiblemente eh, atendemos, ¿verdad? Sin ningún pudor, sin ninguna maña? Que muchas veces igual nos quejamos porque no debería ser así, pero es así. Pero ¿qué le pasa con eso, con lo que estamos formando? Si se supone que a futuro van a estar en un mercado laboral o de emprendimiento, quién sabe, en el cual el estudiante tiene que limitarse estrictamente a regímenes, horarios, ¿verdad? Tiene que ser disciplinado, no puede transgredir ciertas horas para, no sé, cosas por el estilo. Entonces, ¿qué pasa en esta área de educación que tenemos que ser quizás los únicos eh, profesionales que tenemos que transgredir nuestros espacios privados para poder atender a los estudiantes? Ya, digamos, dirán, son niños, son niños. No,
los diablos vendiendo cruces. Y muchas veces yo tengo esa discusión, un debate sano, pero debate de los diablos vendiendo cruces, porque tú tienes un grupo de puros profesores y nos falta el mensaje a las 12 de la noche, a las 11, diciendo que todos profesionales ya educados, que tienen mucho criterio, que exigen a esos alumnos que se conecten hasta cierta hora, ¿ah? Y pasan transgrediendo esa norma, que estamos llenos de casos urgentes. Entonces, no creo que cambie, pero yo creo que lo que se va a adecuar es el sistema de conectividad. La aplicación va a tener más adelante un bloqueo específico que a tal hora se programa. Este es el WhatsApp del colegio institucional, que se lo mandó el colegio y se va a bloquear a las 7. Yo creo que la tecnología se va a adecuar más que las personas se adecúen al sistema. Y tú a Claro. cierta hora vas a poner horario. Entonces, al final tú tienes 3 correos, tienes 2 WhatsApp, tienes como 4, no sé, y uno institucional, ahí lo que tiene el otro que sigue. Yo evito tener otro número telefónico porque ya está mi número telefónico para el mundo educativo Lo filtró. y para mi mundo social. Entonces, si yo Mezcló la tengo, vida con lo laboral. entonces si yo Qué mala tengo, idea, ¿eh? si yo tengo otro número que lo brindo para educación y me quedo con el que tengo ahora para mi vida social, al final se van a fusionar los dos porque no todos los apoderados van a tener el segundo número, ¿verdad? Y va a ser más caótico tener un segundo número que un número. Entonces, prefiero evitar eso, prefiero evitar. Pero con respecto, a ver, hemos estado hablando un poco del área administrativa, de cómo hemos podido vivir en esta situación. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa plenamente en la asignatura? ¿Cómo lo ha podido vivir? Profe, digamos, son las 9 de la noche. Profe, tomando 11 o cualquier cosa, tomándose una chelita por ahí. eh, Profe, no entiendo la materia. ¿Me la podría explicar? Y usted, siendo un profe de educación física, donde la materia tiene que ser completamente práctica, kinésica, ¿cómo puede abordar eso? Todos los plazos, si uno puede postergar, mira, mañana a tal hora te voy a hacer un tutorial, nos conectamos en las famosas ventanas que uno tiene entre clase virtual y clase virtual, que No tengo para, ventana. para hablar. Me Ahora pasa- clases virtuales ¿eh? se redujeron también, pues si no fueron Sí, sí. de 90 minutos, las Claro, redujeron para que son uno cuarenta y pueda cinco hacer un minutos. soporte. Sí, entonces se supone que tu hora era de 2 periodos 45 minutos, Exacto. y entonces en ese horario, si fuera presencial, te tendrías que en 45 minutos hacer los otros 45. Y así nos ha costado ordenarnos, hay tantas falencias y nosotros también tenemos que hacer las cosas, estamos en la casa y también estamos invadidos por nuestro mundo, mezclamos como, igual que tu celular, tu vida privada me la mezclaste con el establecimiento. Entonces, hay una mascota al lado tuyo, hay un familiar, hay algo que hacer en la casa, llega el caballero a dejar el gas, un viejito los huevos, y te están invadiendo ese espacio que tú justo ibas a destinar a trabajar con un alumno algo personal. Ya, te voy a explicar un tutorial en 10 minutos más, y en 10 minutos más, ¡fa! Se rompió la llave de la ducha. ¿Cómo? ¿Qué hago? ¿Dejo la llave chorreando? ¿O arreglo y voy, dejémoslo para otro día al alumno? Entonces está en la casa, no está en el trabajo. Claro, Entonces, se fusionan ambas problemáticas, ¿no? Y son celulares. complicadísimo, Sí. complicadísimo. Nos volvimos celulares, ¿no? Somos dispositivos de educación ahora. Dispositivos para la educación, claro. Está No. en ese ambiente, en ¿Te esa acuerdas que línea. un tiempo, andaban, no, si los profesores deberían, ¿por qué no ponemos un video y un profesor virtual que haga las clases? ¿Para qué están los profesores aquí que nos molestan tanto? Ponga el video nomás. Pero, profe, Y ahora estamos en eso, ahora somos esa realidad que nos burlamos. Somos el video, que somos el nos reíamos. video. Bueno, si es que, claro, sí, estamos conectados, ¿verdad? En esa modalidad. Yo le quería comentar una experiencia. Hace muy poco, en este mismo podcast, entrevisté a otro profesor de educación física, pero cubano. Y él me comentaba sobre las teleclases en Cuba. Allá, como no existe esto de lo online, como no tiene internet allá en Cuba, en la misma televisión nacional, como sería en Chile el canal TV Educa, ¿Sí? allá funciona así. Y los estudiantes aprenden a partir de la televisión. Y la televisión les brinda las asignaturas en bloques y se van atendiendo a partir de lo que sale en la televisión. Es como un poco parecido al ejemplo que estás dando Pero sí, de usted, transmitir. usted nos recuerda mucho, pero mi generación, los mayores, aprendimos de la televisión, aprendimos
vocabulario, números, a través de los programas de Plaza Sésamo y otros más, que Vieja eran escuela. educativos en ese tiempo. ¿Por qué? ¿Por qué voy a aprender en eso? Porque en ese tiempo cuando no había internet, no había celulares, no había toda esta vorágine tecnológica, ¿qué era lo entretenido? O salía de la calle a jugar, pero o en la mañana, como hacía frío, estaban los programas educativos y tú los veías. La gente veía a un compadre dibujando, haciendo de una raya unos monitos y explicaba los colores, que ahora no lo queréis ver, ese viejo fome. ¿Ah? Lo que Sí, pasa es entonces que, a ver, cambió la. Entonces Cuba en ese sentido, en el sentido tecnológico, lo tienen en cierta manera, hay cierta restricción que le permite ser entretenido, dinámico y motivante esa clase virtual. TV Educa está lleno aquí, pero estaban llenos. Musicalmente estaban los Tiquiti ¿te acuerdas? No sé si los sí, viste. tiquiti clic. Buenísimos para enseñar Sí, diferentes culturas muy bueno. precolombinas, Y buenísimo. Y participaron muchos artistas chilenos en ese proyecto, sí. buena música. Sí. Pero si yo no te lo nombro ahora, ¿cuántos son los que conocen las diferentes musicales que salieron en ese tiempo? A ver, yo lo De conozco arte. porque fue parte de la universidad y en la universidad se implementó y fue muy provechoso, pero, pero Pero eh, salían en la tele, a cada rato. yo no lo vi, nunca lo vi en la tele, Sí. nunca vi eso en la Sí, tele. esa fue la funcionalidad para hacerlo, para mostrarlo en cierto periodo en la televisión Y me nacional. imagino que muchas cosas así. Me pasa lo mismo con TV Educa, jamás he sintonizado ese canal y está el mismo el profe Massa, y teniendo un programa de astronomía, pero no sé qué éxito tuvo, ¿verdad? Porque una vez que uno se estrena el programa, ¿verdad? Si no logra un éxito, se baja y no se habla más de él, pero no fue como, oh, este programa tuvo mucho éxito y no hubo como una gran publicidad al respecto. Tú eres la generación del mundo de Big Man, ¿no? No sé, lo desconozco. Ese, no, era más antiguo ese, de que en la televisión dan un programa educativo, ¿viste? Como un científico que trabajaba y hacía experimentos en la tele, que tenía un ratón al lado, un hombre disfrazado de ratón, y hacían, explicaban todo lo que es física aplicada y ciencia. Muy buen programa de aprendizaje, pero era entretenido, había muchos recursos, había plata invertida. Claro, es que antes la tele era No, el todo, ahí se conectaba todo el mundo, ¿no? Pero son aquí el TV Educa son unas Peppa Pig que están moviendo, tratando de enseñarte algo. Pero hay de todo, hay de todo. Desconozco si tienen una programación ordenada cronológicamente para ciertos niveles, ¿verdad? Lo desconozco totalmente. Desconozco prácticamente todo sobre ese canal. No sé también cómo ha convivido con educación física, la educación por televisión. No lo desconozco, no sé si tiene ejemplos de aquello. Sí, se hacen, hay alguna actividad, pero se basa todo en lo que decimos antes, que son acondicionamiento físico Ya, algo y práctico, algunos netamente ejercicios práctico. de motricidad. Algunos ejercicios de motricidad, puede ser habilidad o motricidad fina, pero no hay la parte deportiva que era el tema que nos convocaba y que nos mezclaba, no hay. La motivación viene por el autoaprendizaje. Incluso, mira, del autoaprendizaje, mi hija que tenía que ver en segundo medio alguna actividad de matemática, a ver unas funciones inversas, y yo tuve que con ella revisar los tutoriales, empezar a buscar tutoriales, y quedó claro el contenido y el aprendizaje. Los aprendizajes a través de tutoriales ya están en la red, están, Exacto, están ahí. están. Mi hija está aprendiendo a tocar guitarra con tutoriales de medio españolado el compadre que le gustaba seguir. Españolísimo. Sí, Es que existe, hace está memoria. en YouTube. De verdad, YouTube, yo creo, así sinceramente, me ahorro 5 años de universidad y le pongo 5 años a YouTube y saco 3 carreras. Pero si ahí va la tecnología, a eso apunta. El buen aprovechamiento del tiempo. Claro, Hay un meme medio fake ahí de algunas políticas educacionales de China, y los chinos tienen una educación especial, pero le agregaron, pero era buena la idea, donde dicen que querían comercio internacional, que manejan 4 idiomas y sale que en China se está haciendo esto, se eliminaron todas las asignaturas que eran innecesarias y dejaron las importantes para internacionalizar la cultura de los chinos. Y entonces, también no es tan así como ve internacionalmente los procesos educativos. Yo digo que en Chile estamos bien encaminados, pero nos falta
más el desarrollo valórico en la primera edad. Por eso Claro, nuestros alumnos deberían tener un respeto por el proceso de aprendizaje que se ha perdido. claro. Y eso se recupera potenciando lo que no se considera en el sistema, en las grandes cúpulas, como importante, como el arte, la música, filosofía, asignaturas que te ayudan a ser buena persona, un buen proceso, llevar bien los procesos. Un buen deportista necesita esas habilidades transversales, las necesita. Si queremos llevar a un buen deportista que ame el deporte, que viva, que espere al que va a ganar, que respete el fair play, que espere al que se equivocó y le ayude a levantarse y sigamos juntos compitiendo legalmente, ¿no? Porque el sistema te enseña que gánale como sea al de al lado. Ese es tu enemigo, no es tu competidor. El sistema te enseña a competir, a un mundo competitivo, pero de cualquier manera. Bueno, hoy en día se está promoviendo bastante las relaciones personales, ¿verdad? Con la sociedad, que todo tiene que ser a través del diálogo, todo tiene que ser ameno, ¿verdad? Pero igual en Chile está instalado esa rigidez competitiva, ¿verdad? De menoscabar al otro, ¿no? No sé, ¿cómo lo ve usted en el deporte con respecto a eso? El deporte tiene que haber un ganador. Tienes que tener esa hambre de ganar. Pues, si es Pero nos vamos a deporte. sacar los ojos por ganar. Es deporte. Lo recreativo está en el colegio. En el colegio tú tienes que trabajar lo recreativo, lo participativo, la mayor cantidad de experiencias en juegos, en dinámica, aunque sea una, por lo menos nombrarla y conocerla. Pero ya cuando estás en un club tienes que ser competitivo. Tienes que ser competitivo. No al extremo Pero hablemos de que del entrenador de competitivo, pesa, hablemos el de que entrenador de pesa que competitivo reventó a los es jugadores. hablemos de que competitivo es algo de uno como ser humano, uno propio, ¿verdad? Generar las condiciones para estar en un estándar competitivo. No, no tratar de menoscabar al oponente para poder generar algún triunfo, ¿no? Mira, no solo en el deporte, hay un medio risa, un meme que salió de un compadre con un vaso así y la cara parecía al chef internacional ese de Ratatouille, que tenía una cara ¿Ya? larga así. ¿Ah? Y decía, aquí el profe, digo, el músico viendo a sus colegas músicos cuando interpretan un tema así, con una cara de crítico así tremendo, ¿eh? Ah, claro, claro, claro. En Sí, vez de alabar los estilos, música. claro, le busca la ¿Ah? quinta Entonces, en pata. deporte pasa lo mismo, todos son expertos en algo y critican por su experiencia, critican al otro, entonces, Oiga, profe, y hablando al final cuesta. sobre memes y deportes, ¿qué cree usted sobre, o no qué cree usted, sino cómo ha visto usted el ambiente del Ministerio del Deporte con la educación? Yo creo que la experiencia tiene que ser con el especialista. Siempre se ha cometido el error de no colocar expertos en su área, en el área que corresponda. Entonces, en deporte tiene que haber alguien relacionado con el deporte. Tiene que haber alguien relacionado con el deporte que se maneje en ideas deportivas y tenga un gran bagaje deportivo, experiencia y capacidad de liderazgo en lo deportivo y ver cómo son los procesos y los avances en cada uno. No, no es un cuoteo político y eso, la actual, y no solo en este gobierno, sino que en varios gobiernos han hecho vista gorda a ese detalle y ponen como cuoteo político un premio más las diferentes subsecretarías del país. Y los ministerios quedan a cargo de personas que no están capacitadas para entender esa área. Claro, En salud se han sido constantes en colocar un médico en sí, los siempre ministerios han de sido salud. constantes en eso, pero el Ministerio de Educación no, el Ministerio de Deporte No, tampoco, y el Ministerio de Cultura, rosa, entonces, ya rosa. partimos con las falencias. Hay ganas a lo mejor, hay condiciones, hay capacidades, pero falla el detalle, el hilar fino, el saber por qué estamos haciendo esto. El detalle blando, ¿no? Sí, pues, si hay tantas cositas que tú la viste en tu inicio. Por ejemplo, si hablas de alguna presentación musical de un grupo emergente que trabajó en el colegio y ahora está creciendo, ¿qué apoyo necesita? Tiene otra mirada, no se ve la mirada de ese trabajo, de dónde viene, cómo surgió, cómo creció para llegar a ese nivel y qué apoyos necesita y qué apoyos necesitaban antes. Entonces, es difícil que una persona que no ha tenido esa experiencia, esa vivencia, pueda entender eso. No lo entiende. No, no Claro. es que no quiere, no les nace porque no han tenido ese bagaje antes. Pero el colegio debe ser el nicho para generar ese cultivo.
¿no? Para Es poder lo mismo, cultivar si el por ejemplo, si tú altruismo, ponías eso. ya, hoy día no vino el profe de historia, usted, profesor de música, se hace cargo de historia, aquí están los contenidos que va a pasar, explique a los niños la clase de historia, usted va a Usted ser siga el los profesor de pasos, ¿no? historia, sí, sí, y no es tan fácil, No, para porque nada. esto Pues es sí que nadie motivado. se puede meter en la especialidad del otro, pues sí, Pero hay la mucho. gente de afuera que no tiene esa experiencia, ¿qué opina? No, si cualquiera puede hacer eso. Eh. Lo que Sí, hizo cualquiera. Sí. claro, Le suele pasa ahí una pasar. pelota y le toca ahí el pito, le pasa ahí la pelota y listo, está la clase de educación física. Suele pasar. A mí me causa mucha impresión Ahí está cuando... la flauta dulce y listo, está exacto, grosero, está ahí. exacto, eso mismo. Me causa mucha impresión porque, por ejemplo, sin nombrar a nadie, pero me ha tocado entrevistas en colegios particulares donde el sostenedor muy empaquetadito, ¿verdad? Muy de sostenedor, un no profe, un no educativo, un no profesional de la educación, siendo, ¿verdad?, el líder máximo de una institución educativa. En entrevistas siempre es como, no, necesitamos un profe de música para que le enseñe a tocar flautina, metalo, como minimizándote, no sé, como que a partir del diálogo y de las palabras y de la forma en que lo dice, ya, así como, Da rabia. sí, Dígalo, da rabia. Que no tengan no ese, tienen tacto, la parte valórica, ¿no? La parte valórica de apreciar. claro, Que en otros que va lugares más allá, que va más que, allá, que tú ves que en Austria, en Alemania, te llevan al Chinchinero de Chile para que haga presentaciones en grandes sí, eventos, y sí, aquí, porque es arte, el arte se valora. Y aquí no, porque no, es una cuestión más que no genera recursos económicos, no nos miremos, no pesquemos eso, miremos. Ojalá para el día del papá o el día del aniversario del colegio que presente el corito, y claro. con eso estamos bien. No, y por otro lado, siguiendo ese tema que dice de cuando uno eh, trata de meterse en la otra especialidad y no puede y dice, no, si yo también lo puedo hacer, ¿verdad? Eh, sí, pues también ha pasado. Por ejemplo, yo he tenido apoderados que me comentan en WhatsApp, me envían las tareas y me dicen, ay, sí, es que es música y la cosita aquí, la cosita allá, como minimizando eso, pero les doy un trabajo un tantito más difícil y, oh, profe, estoy perdido, no sé qué hacer. Entonces, ¿dónde está el límite en esto? ¿Dónde uno puede igual reivindicar su asignatura? ¿Dónde uno puede decir, no, o sea, basta de generar esos malos hábitos culturales, de hablar de que no, si cualquiera puede hacer eso? Te pasan una guía, usted enseña el contenido, cuando no es tu especialidad. Es complicado eso, porque igual hay que hacer algo, igual hay que hacer cosas. Cuando un colega de repente falla por una vez, pucha, lo podemos apoyar. Tenemos algunas competencias. Ahora que teníamos asignatura en común de educación con varias otras áreas. Entonces, a veces psicología general y evolutiva, psicología del aprendizaje, didáctica del aprendizaje, íbamos viendo algunas asignaturas que eran complementarias. A lo mejor no manejamos bien los contenidos, pero sí podemos utilizar la instancia para, para tener un trabajo con los alumnos de lo que estábamos hablando en un comienzo de esto, de aprender a aprender, de Claro. desarrollar alguna habilidad. ¿Y cómo ha estado la transición Entonces, con eso? Porque, a ver, todo esto que es de educación emocional, las neurociencias, por sobre todas las cosas, la psicología del desarrollo y muchas cosas que han sido involucradas en educación en la década del 2010, han sido cosas nuevas para los profes con mayor experiencia. ¿Cómo ha podido lidiar esa transición? la neurociencia, contención emocional, el famoso mindfulness, ¿no? Si va fuerte, yoga, va fuerte, eso creo que ha sido una instancia propicia y debería instaurarse, deberíamos tener más, porque mira, esas cosas que nombramos dentro del desarrollo integral debería estar incluido. No tenemos espacio para eso, hemos agregado tantas horas a una educación mercantil que se nos han agotado los espacios. Seamos claros, seamos claros. O sea, Eh, esas asignaturas, ¿verdad? Que son evaluables, son medibles, son generan recursos para el generan establecimiento. recursos, eso, Recursos. exacto. Y Entonces, por en base a eso, esto, priorizamos. y Sí. en base a eso se prioriza, exacto. Para poder funcionar, para poder lograr tu PME en cada colegio, necesitas Exacto. recursos. Y Sin es, recursos, y es más, eso es algo que el equipo directivo sabe, es algo que todos los profesores y la comunidad educativa sabe, y muchas veces se habla de la importancia de también abrir espacios para
otras disciplinas, pero la cosa Pero sigue. en educación son las cartas que te tocaron jugar, son nuestras herramientas. Y como docente tenemos que aprender a manejarnos y ir torciendo la muñeca con las herramientas que tenemos. Sí, puedes tú estar en desacuerdo, pero igual hay que moverse en este mar de tiburones. ¿Sí? Hay que manejarse ahí y tener logros. Y al final, cada paso que tú das en beneficio de un estudiante es un aporte a que pueda hacer una movilidad social. Y eso es lo que queremos. Si al final, tanto como el aprendizaje sea una herramienta de movilidad social. Entonces, A menos que ese estudiante le dejemos tan inculcado las problemáticas y sus soluciones que después, no sé, sea político y llegue a un puesto de autoridad máxima y pueda generar algún tipo de cambio, ¿no? Que es ahí como por ahí, entramos, ¿o no? es que la política de nosotros, ahí entramos a otro tema, un tema complicadísimo del aseguramiento político. El sistema está creado para que tú al entrar a un sistema político entres a un sistema privilegiado te empieza a encantar, recibir más sueldo, te lo dan como un dios, te potencian los que más antiguos. Mira, en la Cámara hicieron estratégicamente, cambian, los senadores y diputados no los cambian todos, cambian algunos. Entonces los que llegan nuevos, los que están antiguos, llegan doble periodo, van conversando con ellos, van trabajando, se van esos, llegan otros, y sigue la cadena del cambio. Claro. Entonces, si tú, como decía, te adoctrinas, te acostumbras. Mira, esto de aquí es como cuando uno llega a un establecimiento, uno sabe también que los profesores antiguos te explican las cosas, cómo funciona el colegio, y después tú pasas a ser un profesor antiguo que al nuevo le va explicando cómo funciona el establecimiento. Claro, así uno lo va Si llegas desarrollando así. tarde, si llegas tarde, deja la mochila en la puerta y vas a firma el libro rapidito, y ahí pesca el libro de clase y volvió a la sala. Claro, exacto. Maña, que... Las mañas. O sea, pero que más que mañas, no, es más que No, nada cómo funciona el sistema, con qué hay que tener cuidado, con qué no, ¿verdad? Uno siempre está tratando de ayudar al nuevo y bueno, uno cuando fue nuevo siempre lo ayudaron, le dieron consejo y cosas por el estilo. hay profesiones que son a lo mejor más agotadoras físicamente, pero hay desconexión. Por ejemplo, tú terminas tu horario y te vas a tu casa y ya no hay nada, no puedes nada hacer. Como ejemplo, o en el área agrícola. Tú estás cosechando o estás vendiendo algo, terminas, ya te vas. Y el otro día llegas temprano a atender de nuevo, pero en la casa no estás pensando, a ver, ¿cómo voy a vender esto mañana? ¿Cómo Claro, voy a doblar esta cosita? ¿Cómo voy a cortar la mandarina? No, no lo piensas. Tú llegas y haces tu trabajo. Pero en el área docente, y yo creo que no te desligas, no puedes desligarte, estás todo el momento y estás pensando en tu trabajo, en qué voy a proyectar mañana, y que mañana tengo los niños, van a llegar, y ya he hecho esta clase 2 veces con este trabajo, y no me resultó, ¿qué le voy a agregar esta otra cosa? Y vas planificando claro. todo el día, en todo el día cada El momento. cerebro funciona hasta durmiendo con respecto a qué voy a hacer mañana, cómo voy a perfeccionar mi clase planificada, si la clase anterior no funcionó o algo le faltó. Sí, me pasa. Puedo estar durmiendo y puedo estar pensando en lo que voy a Y eso hacer. agota, y eso agota. Entonces, ¿qué trabajo de Sí, contención han hecho con los docentes? y eso No hay. principalmente yo creo que ha sido una de las problemáticas más grandes para la deserción profesional de la carrera, ¿no? Hay mucho profesor que se retira antes de los 5 años, no lo aguanta. Bueno, también depende mucho de las comunidades educativas. Hay tanto. Yo igual acá en Melipilla me siento bastante privilegiado dentro de lo que he vivido. Siento que es más cómodo, más ameno, pero hay otras, También ha sido crítico con los antiguos profesores de música que, oh, esto ahora sí, yo voy a enseñar como corresponde a los alumnos que los otros no sabían. La historia, no se acuerdan, nuestros dichos nos presionan, ¿no? ¿Ah? claro, claro. Y ahora queda todo Uno, guardado en las redes, uno busca y la historia uno busca queda guardada. lo que comentó en 2008 y sale así. Y con falta de ortografía y todo pésimo, así, cuando no era Sí, ni... pero lo bueno es que uno tiene que reconocer que uno tiene que cambiar para bien. Sí, Entonces, sin lugar a duda, uno el que se crea avanza. perfectito siempre, no va. Claro, no, no. Y bueno, yo creo que una de las, no sé si fortalezas de esta profesión, pero es que te caes a cada rato, te estás cayendo siempre, que realmente siempre vas a estar avanzando. Pero mucho de lo que uno se cae también se le escapa de las manos y también no es 100% uno el que comete el error, ¿no? También, a ver, a mí me pasa un poco
me pasa un poco de la cuenta lo que se escribe en los reglamentos de evaluación, ¿verdad? Con que la responsabilidad tiene que tener el padre, el apoderado, con el estudiante, que son ellos los que tienen que tener responsabilidad por sobre sus hijos, ¿verdad? Con ser responsable, atender, etcétera. Pero y si no Bueno, lo concuerdo, hace, concuerdo. pero y si no lo hace, o sea, si no lo hace, igual el profesor tiene que estar llamando, si no lo hace, igual se mete convivencia escolar, se mete el equipo directivo, se mete el profe jefe, se mete el profe de especialidad, se mete en todo. Entonces, al final el papel aguanta mucho, pero Todos no avanza mucho en ese tema con esos casos puntuales. todos los programas, una serie media entre ficticia y realidad muestran esa temática. Desde el reemplazante aquí en Chile, Merlí, hay otra que se llama Rita, que es un sistema noruego en España, en Chile. Entonces uno a través de eso también ve cierta realidad educativa y en todo el común del que logra buenos resultados es interiorizarse con la vida y las problemáticas de sus estudiantes. Así que no podemos dejar todo Mm, en manos del apoderado. Nuestro apoderado, tanto como nosotros, claro. están llenos de dificultades. Nos estamos viendo en un periodo Es que el mundo es relajado. diverso. La diversidad de la comunidad educativa es tan dispersa, tan distinta que uno debe atender. Y bueno, no es tan solo el profe, son los otros profesionales que también trabajan en la educación, estamos todos atendiendo, entonces sí o sí el que quiera estudiar pedagogía se le va a escapar de las manos todo. En algún Y el momento que, se le y va a el que es escapar. padre, y el que es padre tiene que dejar de No, no, lado su no, familia para poder no me diga potenciar las nada, no me diga nada al facultades de los demás. respecto. Porque Uno sale, ¿verdad? A conversar, sociabilizar, digamos, con sus colegas. Y uno se topa con esa experiencia viva, pero viva, así, pero llegas a hacerte daño de cómo escuchas la experiencia de otro profesor que te dice, es que estoy atendiendo más a mis estudiantes que a mis hijos. No, no. O sea, es no que se puede, hay que hacerlo, no queda otra, estamos en un periodo de sí, excepción, no claro, es siempre. Ahora, si tú cuando termine esto sigue igual, de ahí cambia la cosa. Va a haber claro, un profesor, pero va a haber, tú confías en que va a haber un profesor que se va a estar preocupando de tu hijo tanto como tú te preocupas de los hijos de otra persona. Entonces, nosotros tenemos esa realidad, conocemos que hay otros claro. profesores que tienen esa pasión tanto como la que tenemos, que van a estar preocupando de tus hijos también. Entonces, no están ahí al vacío. Cuando estamos en clases normales estaría ahí. Pero no es todo tan negativo, yo veo una oportunidad. En primer lugar, la oportunidad es que podemos reinventar la educación. Cuando vuelva, hay nicho educativo, malas costumbres, malos hábitos del estudiante que ya no lo van a tener después de 2 años no estando presencial. Entonces, cuando Claro. tú llegues a la presencialidad, tienes que tener clarito qué normas y cómo vamos a actuar para ir desde un principio manteniendo esta modalidad de aprendizaje y enseñanza, tanto como el respeto. En el aula, los niños están olvidando, los estudiantes, cómo actuar en el aula. Entonces tú tienes que decir, levante la mano, pida la palabra, respete a sus compañeros, sentémonos en círculo. ¿Ah? O si no te Viendo, muteo. viendo estas condiciones que vamos a estar en la presencial, te muteo. Con el control ahí apagándolo. Claro, bajándole el volumen al alumno. Pero así mismo, Que es como una oportunidad, ¿no? sí, sí, Entonces, así mismo nos como vamos a reinventar educacionalmente. claro, así mismo como han habido ventajas en este sistema online, bueno, también hay ventajas en el sistema presencial totalmente, y una de ellas es el tacto, la presencialidad, las relaciones humanas que uno genera, ¿verdad? Profe, tenemos que pasar a otro tema. ¿Qué, qué opinión al respecto tiene con los resultados que se ha generado en en la asignatura de educación física con respecto a el rendimiento deportivo nacional? ¿Tiene que ver? ¿No tiene que ver? ¿Cómo se liga eso? Y por sobre todas las cosas, la polémica más grande que hubo con los Juegos Olímpicos, que Chile no Las ganó medallas. nada, las medallas. ¿Qué pasa con eso? ¿Qué le pasa dentro de la cabeza del profesor al leer esas críticas que salen en redes sociales? Nuestro sistema educativo, como lo dije antes, no está destinado a formar deportistas. ¿Verdad? Esa, la formación de deportistas generalmente son autónomos. Y al revés, el alumno que juega en un club deportivo llega al colegio y te sirve para ganar el campeonato, porque están entrenando en dos partes, entrenan en el colegio, entrenan en otro lado, y eso no sirve porque tiene un bagaje, kilómetros de vuelo más. Entonces el colegio recoge lo de los clubes deportivos. Y medallas, históricamente, no hemos tenido muchas medallas, no hemos sido tan congraciados. Y nuestros medallistas
han sido logros personales. No, no vamos a decir que Nicolás Mazú González fueron medallistas por un trabajo de país, de, Claro, claro, claro. estructura país, no, fueron medallistas porque una familia que estuvo cerca, los apoyó deportivamente, fueron una élite excepcional dentro del deporte, tenían un talento que fue aprovechado por sus padres, no por las políticas país. Incluso al Chino Río, cuando quería ser número uno, lo querían dejar fuera, lo querían echar del sistema educacional. Tuvo que entrar a un colegio que era especial para deportistas, que no lo pescaban mucho en la parte educacional porque él iba a ser tenista. En países internacionales, el ser deportista te lleva a otras habilidades, a becas, a premios. Que en Chile también existe, ¿eh? Que en Chile también existen becas deportivas y cosas por el estilo, Sí, ¿no? pero son limitadas. Por ejemplo, tú a una carrera hay beca para dos deportistas, dos egresados, dos de estudiantes internacionales, cada carrera. Pero hay que cumplir con ciertos requisitos. La beca deportiva, tenés que haber sido seleccionado chileno para poder que te aprueben la beca deportiva. Hay que pasar una preselección o selección. No es llegar y llegar a la educación superior. Cuando el sistema iría a decir, mira, estos deportistas de aquí me los llevo a mi establecimiento, y como en Estados Unidos siempre pesquisan a los deportistas en la secundaria y después pasan a la universidad. Entonces ser deportista te abre una puerta inmediatamente, te abre una puerta, te abre una beca. Aquí no, pues aquí puedes ser un gran deportista en tu colegio y tú los ves, compañeros que entrenaron toda su vida, trabajaron y tuvieron que dejarlo porque hay que entrar al mundo laboral o estudiar en una universidad que no te potenció eso. Institutos que también son limitados en cuanto a las actividades deportivas. Cubren la necesidad para una cuestión de publicidad. Teníamos la Universidad del Pacífico aquí en Melipilla. Tuvimos un logro, si no me equivoco, en fútbol, que fueron a jugar un nacional universitario privado. Pero después de eso, teniendo una gran infraestructura, teniendo carreras que había sido deportistas, ¿qué más gestionaron a nivel de la ciudad? Que acercaron a la comunidad? Hicieron campeonatos buenos, la Copa de Atletismo con todas sus disciplinas de la Universidad del Pacífico, teniendo los profesionales estudiando ahí, estudiantes en práctica. No, pues no se potenció, entonces no hay una política de potenciar la participación deportiva. El que saca medalla es por sus logros personales, el apoyo al gobierno es mínimo, y cuando ya estás consagrado te apoyan. Si no tienes Claro. logro a nivel nacional no te apoyan. Entonces muchos sin recursos mueren en el camino. Pero, por Y con el ejemplo, colegio, ¿mm? en el colegio como semillero es muy bueno, podéis detectar talentos, pero ahí los tienes que derivar. ¿Dónde los derivamos? ¿Para dónde ¿Dónde los van? derivamos nuestros deportistas? Nuestros deportistas destacados, que yo los encuentro destacados en mi colegio, este tiene logro, tiene el biotipo, llevémoslo. Entonces, Está el pintado para ser apoderado medallista. tiene que llevarlo a Santiago, tiene que pagar el bus, tiene que llegar tarde, salir después de clase, ir a jugar, a trabajar, volver a las 7 8 de la noche, y al otro día van y, oye, usted tiene prueba, pero es que no pudo estudiar, fue a entrenar. No, lo siento mucho, que usted tiene que priorizar sus estudios. Y le ponen un 2. Y ahí, joder, Y ahí y a se la próxima, desmotivan. de ahí vamos destruyendo de a poco, porque Bueno, todos nos creemos que nuestra asignatura es la más importante del mundo. yo tengo Y ese es un error que experiencias, cometemos. yo tengo experiencias con respecto a estudiantes deportistas que han sido seleccionados nacionales y tienen que salir a jugar afuera del país. Y bueno, le han dado todas las facilidades con respecto a la educación. Pero no descarto para nada que existan comunidades donde no ayuden en nada. Y menoscaben obviamente el talento del estudiante. ¿Cuál sería el modelo ideal, profe, en donde pudiéramos desde la educación sacar deportistas de alto rendimiento quizás o encaminarlos hacia ese lado, hacia ese mundo? En Alemania, si no yo por el 70, principio de los 80, hicieron un plan de oro que se llamaba en el deporte, que ellos potenciaron todas las disciplinas deportivas, invirtieron, cuadruplicaron su inversión en deporte, porque el plan no era deporte, lo que querían era disminuir las atenciones médicas, mejorar, disminuir el presupuesto gastado en salud. Entonces, con esa visión, hicieron un plan que invirtieron mucho más en deporte, capacitaron, dejaron infraestructura muy buena, de primera calidad, y ese plan de oro en Alemania después con el tiempo dio resultados. Aquí no hacemos política para 10 años,
porque sabemos que va a haber otro gobierno y que el otro gobierno se la arregle como pueda con los Claro, se presupuestos. serrucha el Ojalá gaste próximo todo, gobierno. ojalá gaste todo y deje comprometidos los recursos para que venga, se vea un poco limitado los recursos, cómo los va a emplear. Y si pasa aquí a nivel de alcaldía, cuando sea un alcalde también, todos los recursos están invertidos ya en proyectos que el no alcalde siempre tiene que estar aguantando 1, 2, hasta 3 años, manteniendo ese proyecto que no era de su, y De muchas su veces no son gobierno, tan buenos. claro. Esas Aquí, por cosas. ejemplo, ¿qué políticas tenemos en Melipilla municipales de proyectos deportivos? Que no sea, no quiero ser peyorativo, pero que no sea el pariente pobre de la municipalidad. Las inversiones deportivas son, son más, son pequeñas, son pobres, son limitadas Pero, en la organización. Hay, pero pero yo me atrevería a decir que desde no sé, desde el año 2017, 2018, con la administración de eh, Alan Wilkins, sí, con la administración de la corporación, estuvo sí, Alan Will que estuvo en sí, la corporación. el deporte disparó harto. Yo lo miraba con celos, porque había financiamiento para traer a deportistas de alto rendimiento a dar charlas, se construyeron canchas, ¿verdad? Ahí fue el pelambre de las Los, canchas sintéticas, los, co- pero fue un los, aporte a los colegios. claro, los colegios municipales de Melipilla, no sé si todos, pero la gran mayoría agregaron e instalaron el sello deportivo y saludable. Yo miraba con celos eso porque yo estaba recién saliendo de mi magíster con una tesis que tenía que ver con la promoción escolar y el derecho a la educación con estrategia y metodología artística. Porque yo nunca he visto una coordinación artística comunal, pero sí deportiva, sí la he visto. He visto también que hay coordinaciones incluso dentro del mismo establecimiento deportivas. Y lo veo, lo he visto, lo presencio, y me gustaría que eso mismo pasara en mi área. Es muy Sí, de todas formas, arte. me instruí, me preparé para eso y tengo experiencia en eso, pero claro, vos soy todavía un joven que está emprendiendo en este camino de la educación, pero me gustaría mucho aspirar a eso. Eh, Pero a- el de artes marciales ve música como, como ves tú la inversión deportiva. Los karatecas, por ejemplo, de distinta manera, judo, oye, allá se invierten, en música se invierte, ojalá nos invirtieran un poco. Siempre uno está viendo que hay esta inversión, pero en realidad para los logros son insuficientes. Imagínate, claro, ya por a tu eso. área, que, que tú tengas una presentación de música en el año para un concertista en guitarra, una presentación al año. Entonces, tú ensayas para esa presentación todo el año, no hay otro espacio, y para el deportista, 3 partidos en el año de tu categoría en el colegio, y tú entrenas para esas el de atletismo, un torneo a veces cuando hay, a veces no, tienes que estar entrenando en el colegio para nada, para no mostrarte en nada. Eso no motiva, no hay una política de tener un sistema deportivo coordinado o musical o artístico con un calendario, con la carta Gantt que le llaman ahora, siempre ha sido ordenadita y que Claro, esté, pero también vamos, eso, ¿Mm? necesita recursos, necesita personas que pero, están ahí. pero eso pasa también porque, a ver, dentro del mismo sistema escolar, como mm, no sé cómo tanto educación física, pero por ejemplo en el área de las artes no hay una constante supervisión, no hay un constante, una medición, ¿verdad? No se preparan calendarios en pro a mostrar. Pero en educación física yo veo que existen calendarios, ¿verdad? Deportivos donde compiten entre colegios. Yo lo veo, se ve. Claro, no soy del área, no puedo decir, oh, qué bueno, qué malo. Pero sí están más avanzados que en el área artística, dentro de lo que es comunal, dentro de lo que es Melipilla. Desconozco afuera Santiago regiones. Pero Sí, yo lo he visto fuerte acá, lo he visto fuerte. pero nos falta esa representatividad en participativa. Por ejemplo, tú has tenido la oportunidad de llevar a tus estudiantes a, a una ópera, a un concierto, a una sinfónica, Una vez fuimos a Lollapalooza. a Lola Eh, Balsa.
Cuando, ¿no? Pero cuando yo no, para dar un poquito de cultura, algún recital, sí, bueno, un sí, recital sí, también, claro. claro. Pero, a ver, por ejemplo, antes de ser profe en mi época universitaria, me dedicaba mucho a la gestión de música, de la industria de la música, y trataba de enlazar mucho la industria de la música a los colegios. Todo esto fue parte de prácticas, todo esto fue de parte de proyectos adjudicados del Fondo de la Cultura, pero ¿Ya? desde ahí empecé a comenzar mis primeros pasos entre unir lo que es industria musical, la música local, junto con lo que es el sistema educacional, ¿ya? Llevamos colegios a Feria Pulsar, llevamos otros colegios, bueno, ya cuando yo era profe, como le decía, hice una salida pedagógica en Lollapalooza, y son contactos que todavía perduran y siguen. Pero como inicié joven y recién está la pandemia, no he podido ejercer plenamente eso. Pero sí, me gusta eso de la gestión y estoy encaminado hacia ello. Pero no, pero así como, a ver, obviamente faltan ahondar en muchos más mundos. Mi mundo no es la música docta, mi mundo no es el teatro del teatro municipal, por ejemplo. Pero, Eh, pero sí la gestión. pero se puede hacer la gestión, ¿verdad? Sí, así Sí, que se estás puede. candidateando a administrar el teatro. Muy bien, ¿eh? Centro Cultural, muy bien. Buena No. publicidad se mandó ahí, muy bien. Lo O- capté el no, mensaje. ojalá este podcast sea escuchado por nuestras autoridades. No, es que, a ver, siendo Es súper... importante, sí, No, por eso que estaba hablando, la sien- persona indicada y motivada en los lugares precisos. siendo súper claro, yo no es que quiera tener un puesto en el Teatro Serrano, no, para nada, no es mi fin, pero sí en un área de gestión educativa, artística, cultural, enlazando lo que es educación y cultura, ¿verdad? Y poder trabajar en general lo que ustedes generan como educación física, que son los calendarios de fechas, de presentaciones, o sea, perdón, partidos, ¿verdad? Cosas por ese estilo, que ustedes lo tienen muy organizado, muy sincronizado y tienen su comunidad lograda, está establecida. Y bueno, en el área artística igual falta construirlo. Entonces, yo para allá quiero inclinarme. Volviendo Mira, un poco en ¿sí? deporte los grandes logros, resultados que han tenido diferentes instituciones han sido por profesionales motivados. Antiguamente habían líderes sociales, por nombrar algunos. Es bueno nombrarlos, bueno no perder la memoria de los que han trabajado en un área, en deporte, o Juan Galleguillo, Juan Barambio, digo Juan Barambio no, Juanito Cabrera que era de Melipilla, profesor ¿Ya? Mallea, Juan Barambio, el profe de física. Estuvo también Rolando Núñez, Mario Arce, por nombrar algunos, que son profesores vigentes como cuando está en el Ercilla Rubén Seiler, que también motivaba mucho a sus estudiantes, en fútbol, Mesa, Juan Urbina ahora de los profesores de juegos, Sergio Núñez, yo estoy nombrando algunos más cercanos que están motivados. Cristian Fabio, lo habíamos nombrado el otro día cuando él se motiva también, Oye, tiene pero cercanía con los jóvenes Cristian Fabio y arrastra. es una eminencia en el básquetbol acá en Melipilla. Ha ganado bastantes partidos de básquetbol con Colegio Jazmines, ¿no? La mayoría de los dirigentes, esos eran a gratuidad, en honores. Realizaban campeonatos, hacían giras, llevaban clubes a sus lugares y tenían logros. Ahora ya se perdió esa gratuidad. Entonces alguna institución tiene que hacerse cargo de solventar esos dirigentes que tienen potencial, porque ahora no lo pueden hacer. Lamentablemente el sistema económico que no nos permite hacerlo gratis. Hay que hacerlo Sí. para dedicar todo el tiempo, no los ratitos que te sobran el fin de semana, un rato en la tarde, para estar 100% comprometido en el deporte. Tienes que tener como monitor o como coordinador de la disciplina, el tiempo para entrenar, preparar tu horario, preparar los materiales, organizar campeonatos, citar a otros clubes, viajar con ellos. Entonces, ¿quién solventa a esos dirigentes? Hay recursos, podrán existir esos recursos. Con 4 dirigentes en un área deportiva, tú logras tener un campeonato en el año, en varias categorías, complementarios a los del colegio. Claro, Y además, yo lo he en la visto. comunidad, en las comunidades que tenemos, que son
vulnerables que necesitan en la actividad física y deporte, Claro, ¿no? Esas sí. canchas olvidadas que la hicieron una vez y ahí quedaron Sin llenas de mantención. basura, pasto, sin mantención, pues nadie las renueva. Y la Profe, mantención deportiva es constante, no es una vez cada 2 años. profe, y en este tiempo, con este contexto pandémico que tenemos en educación, ¿se perdieron los campeonatos? ¿Se perdió todo eso? Sí, pero están vigentes. El deportista va a volver. Yo veo aquí en los sectores y días temprano, domingo, cuando veo chicos practicando voleibol, básquetbol, disciplinas que yo no las veía antes practicar en los recintos. Los veo en esas canchas que estaban olvidadas, que era puro para pegar pelotazos. Y sí, me encanta el fútbol, pero estoy viendo una realidad como se veía esos niños que estaban ahí, invadían ese espacio y no los dejaban ocupar a nadie. Ahora veo entrenamientos ahí te voy a compartir una foto que les voy a tomar cuando pase por ahí, para que tenga ese recuerdo. De la práctica deportiva constante, de gente motivada que organizó un club y están entrenando. Pero Veo, eso es veo desde esto, la perspectiva, o sea, eso es desde lo de la independiente. comunidad, Sí, claro, sí, de desde la el propio ser comunidad. humano y la necesidad de uno de querer Pero realizar de su tiempo libre lo que quiera, ¿verdad? Y bueno, genial que sea en deporte o en otra cosa que le muchas se guste. autofinancia, porque dice, 1.000 pesos por jugador, le pagamos el monitor se mantiene. Bien, y ahí siguen avanzando. Tienes 40, son 40.000 pesos por clase y no es tan malo. Vas salvando ese monitor y va dándose vuelta porque hay que sobrevivir. No, Pues no claro, de puede estar alguna todo, forma, si hay un recurso a algún lado, pero a su vez está haciendo lo que le apasiona, que es el deporte. Pero claro. bajo este sistema así de arréglatelas como pueda, no vamos a tener medallas. Es No, que, no vamos a tener medallas. Está, todo esto es mm, como arréglatelas como puedas, no existe, no debería existir. Ya está. pero a ver, Todo ese bien. arréglatela como puedas, propiamente tal. ¿En qué sistema se vive? O sea, ¿dónde lo ha podido evidenciar usted plenamente? No, pues en esos clubes deportivos que te digo yo, pues, sí, Ya. hay una profesora de Zumba que hace clase en la sede de la Junta de Vecinos, y en varias juntas de vecinos pasa lo mismo, que hace la clase ella, viene con un grupo de babas que son motivadas, vienen así. Pero son periodos de esa manera. Se eliminó la liga de fútbol de la ANFUR, que antes, los días estaba, antes el primer partido era de los menores. Había un partido infantil y después venían las tres categorías de primera, segunda, tercera. Y cambiaron los menores por un mayor de 41, un senior, un mayor de 41, para que los viejos sigan generando, porque los chicos eran más gastos económicos, porque había que pagarle la camiseta, las cosas, tenerle un juguito. Ah, No era claro, una claro. inversión para cada club deportivo de barrio. Entonces no sé quién gestionó esas políticas que eliminó. Entonces no tuvo una asesoría ahí por parte del ojo clínico de decir, no, pues trabajemos con las formaciones. No llegamos más arriba si no hay formación. Profe, y usted... Y bueno, la ley de prohibición del licor en las canchas. mm, Después de las canchas, hagan lo que quieran, vayan a sus casas, se juntan en una sede, pero mientras se juega el partido, estar vendiendo el vino, la cerveza y te pagaban por ser buen jugador con un copete, creo que no es no profesionalismo. era, no era, era, no, mala costumbre, muy mala La costumbre peor esa, costumbre. la peor costumbre. Bueno, jugó bien el chiquillo la pelota por el club, primera que jugó en primera, cabrón con proyecciones, aquí te compramos un completo, ahí te di 2 cervezas. En 3 años más el cabrón ya estaba enviciado, ya no sé, no fue profesional. Jamás. Jamás lo logré. No, Que son estructuras que son más recreativas que para encaminar a una pero dirección más la, profesional, ¿no? la ley cambió, pues la ley cambió. Entonces cuando se hacen cosas, cambia la ley. Ahora Colo Colo tiene que sacarla. Están esperando que saque la publicidad de licor de su camiseta. Ah, Y perfecto. también lo veo complicado porque Hay hay dinero, el dinero mueve, ¿no? el Bayern Múnich tiene el auspicio de una botella de vino. No sé, No lo me desconozco. acuerdo. Yo no soy fanático del fútbol, la verdad. Del casillero del diablo, no me acuerdo así parece. Ah, Ahí, no, es de gato, parece. Es de gato, ¿no? no, de ¿No? Casillero el Diablo que tienen, es auspiciador de uno de la Villa Conchitoro, uno de los equipos grandes de Sí, Europa. sí, sí, sí. Mm, Algo ubico porque dentro de la publicidad que sale en redes sociales, el año Y pasado, antes pasado, surgió esto de gánate una entrada o un pase en VIP. Manchester parece, Manchester, Sí, pero europeo, netamente europeo. europeo. Pero Pero, profe, ¿qué le pasa, por ejemplo, con otros tipos de deportes? Por ejemplo, en el modelo estadounidense. Vemos que eh,
el básquetbol es una superpotencia. Los jugadores de básquetbol estadounidenses son eminencias, grandes deportistas que incluso pueden llegar a ganar más dinero que los mismos deportistas futboleros de Europa, de la Premier League, no sé. ¿Qué le pasa con eso? O sea, el básquetbol es muy predominante en Estados Unidos, el béisbol, el fútbol no, y en otras partes del mundo, en todo el mundo, el fútbol es como lo que más pega, ¿no? ¿Qué pasa con ese modelo? Porque es el sistema, la economía, ¿verdad? El sistema económico que aporta, financia, funciona como son auspiciadores, la verdad. Entonces, ¿qué pasa con el sistema privado dentro del deporte? Es muy bueno, pero que siempre no sea para evadir otras responsabilidades. Realmente el aporte de deporte es para, no es porque tenga unas ganas de apoyar esa disciplina, sino que es para ahorrar o desviar el pago de impuestos o ciertas garantías que tengan como grandes empresas. Ya, Pero tienen que haber auspiciadores. Los auspiciadores pero tienen si que el existir fin y es dar rendición y potenciar a un deporte que si no fuera por eso muere, ¿qué queda por hacer hay una entonces? polémica que salió ahora de una luchadora, una peleadora de kickboxing parece, Con Luxic. con Vamos a hablar de sí, eso, vamos a hablar de eso enseguida una, porque tengo la nota una ahí, polémica, está esperando. Ah, una polémica. una Entonces, polémica, gran polémica. y la polémica es que antes aceptó algunos aportes y después ahora no los acepta. Entonces ahora el motivo, la tendencia. Ahora, por eso a veces es bueno que el Estado se haga responsable. A lo mejor el Estado, la donación se vaya al Estado y el Estado la distribuye en las disciplinas deportivas. Apoyar. Ahora que Farca haya apoyado a Tomás González para que tenga medalla no fue un aporte del Estado. También para que lograra esa medalla de olímpica que tenemos con Tomás González, Claro. ¿Sí? también no tenía dónde entrenar y ahí Farca se puso con un mini gimnasio de El entrenamiento. filántropo Farcas. Pero cabe Sí. destacar que, a ver, en todas las Los apoyos épocas, externos van a estar, tiene que haber apoyos sí, externos. y todas las épocas tienen una institución que funciona como mecenas, ¿verdad? Hablemos que en el 1700, 1800 y para atrás era la Iglesia Católica quien financiaba artistas, ¿verdad? Y después, bueno, al día de hoy vemos que es más el mundo privado que aporta en eso. Y el Estado también, haciendo sus políticas, pero no siempre es lo más próspero y eficiente en cada país. Pero hay países que deciden dónde invertir y los grandes empresarios deciden dónde invertir. Por ejemplo, dicen ya, ¿qué disciplina deportiva nosotros somos potencia? Y esto vamos a invertir. No tenemos el biotipo para hacer voleibol porque no tenemos la estatura suficiente y que todos tienen que ser de 1,95 m. Entonces, por biotipo, dediquémonos a otra disciplina. Entonces, si hablamos de Jamaica, ¿cuál es la disciplina? Velocidad. Uno inmediatamente dice, velocidad. Entonces, ellos ¿en qué invierten? No invierten en fútbol, no invierten en básquetbol, ni voleibol, invierten en su atleta de velocidad porque eso es publicidad para ellos. Claro, Entonces, veo países como Kenia, los keniatas, como estar Ghana, entonces países, países africanos, Etiopía también, africanos, invierten en fondistas. como países nórdicos que invierten en deportes Entonces, de invierno, ¿no? Rumania, los rumanos invertían en gimnasia, 100%, Claro, por la trayectoria que tuvieron con Nadia Comaneci en ese tiempo, invirtieron ahí. Pero son pocos los países a nivel mundial que son multideportivos. Creo que el logro, en eso concuerdo con la ministra, aunque estoy en desacuerdo en muchas cosas, el logro de presentar una delegación numerosa, como la que presentamos esta histórica, es bueno porque a nivel país está aumentando la participación. Hay un mayor reconocimiento y eso que no lo ven, cuando analizan, no ven esa parte que dicen que no logramos medalla porque estábamos en periodo de pandemia y en pandemia no pudimos entrenar, era veto, estaba prohibido entrenar con pena de muerte y excomunión. pero ¿qué le pasa con eso? Pero ¿Qué le pasa con eso? O sea, ¿por no, qué? el tema, me acordé de un tema de la publicidad que pasó ahora en la iglesia de San José, esa fue no me acuerdo cuál fue, que salió una resolución del Vaticano
de sacar a uno de los padres. Pero eso es un tema que no va con el deporte ahora. Lo tiré igual, lo tiré violito. Sí, pero a ver, ¿qué No, no. pasa? Ahora, volvamos, para terminar la idea. No, queréis meterme ahí. Para terminar la idea, es la ministra, y en base a eso, cuando nombran aumento de la mayor cantidad de personas que participaran en los Juegos Olímpicos, no es que a ti te inscriban y estos son los que tenemos para participar, tienes que tener cierto nivel, tienes que tener ciertos resultados. Cuando llega a ese resultado, estás en condiciones, si en velocidad no baja de los, por decir un ejemplo, no baja de los 10 segundos, no cumple los requisitos para estar, porque no van a mandar uno que haga, que haga 15 metros y cuando estén todos llegando vaya a la mitad. No lo van a mandar. Tiene que cumplir ciertos niveles para poder llegar a los Juegos Olímpicos. Entonces, a pesar de que estaba en pandemia, tuvimos la delegación que cumplió con esos requisitos básicos, una de las más numerosas de la historia. Creo que no lo ha hecho mal en ese tema de la participación deportiva como país. Podemos más, porque tenemos una cultura deportiva histórica muy buena. Tenemos un semillero nutrido muy bueno. Todos, cuando empiezan a hablar de los logros históricos de Chile en diferentes disciplinas deportivas, pero se ha perdido eso. Tuvimos un lapsus de varios años que se perdió el deporte como participación. Y Pero ahora está retomando. de Ahora dónde, vamos encaminados a que esto va a surgir. Todas estas polémicas son para potenciarlo. claro, o sea, se debe aprender de ello, pero bueno, hemos visto que por más crítica que uno tenga, por más diálogo que con una autoridad pueda tener, las cosas no cambian mucho, ¿no? Al final como que la autogestión, la autodeterminación, el auto, ¿verdad? De lo que uno puede hacer es lo que genera los resultados, las ganas, la motivación. No he visto toda la historia de los que participaron en todas las disciplinas, pero yo sé que los de tiro son autogestionados. Cuando Sí, iba el compadre las medallas en esgrima, también autogestionado, no hay una política de esgrima a nivel país. Cuando va el salto en esquí acuático, yo no creo que sea una política pública trabajar con esquí acuático, son autogestionados por una cuestión familiar. exacto. Esto, sí, los que hacen remo, son disciplinas que no están consideradas a nivel país que todos los chilenos tengan acceso a eso. Aquí en Melipilla, ¿cuánto Es hacen remo? dificilísimo. ¿Podríamos hacer remo en la Laguna Esmeralda? No, porque está seca. ¿Se secó la Laguna Esmeralda? No, 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 no sé. no creo. O sea, Me estoy el Lama confundiendo Ciclón, quizá, me estoy confundiendo. no, a lo mejor el tranque de, digamos, a tirarse piquero ahí en el cerro, que también, ese está seco, ese tranque que había, ¿no? Claro. Pero, Hay varios que están secos por acá. no, no, sí, oiga, le voy a hacer un vasito de agua. A ver, Está tirando palo inmediatamente, no puede ser. no, no se trata de eso. Pero, profe, dentro de los deportes más extraños que uno puede ejercer, Pero Melipilla tenía béisbol, tuvimos unos buenos equipos de béisbol, teníamos 4 equipos de béisbol, 100 campeonatos, fueron a los nacionales, aquí también ha bien habido intensos. rugby, El rugby siempre ha estado el rugby, pero fue un aporte de la Universidad del Pacífico junto con un grupo claro, de estudiantes que se potenciaron ahí personalmente y fueron unos seven. pero Pero viste, funciona, pero no alcanzó para los seven nomás, no nos alcanzó para campeonatos más numerosos. claro, pero es que llegamos de nuevo al primer punto, o sea, esto es autogestión netamente. Formar un club deportivo de alguna cosa, de algún deporte, es autogestión nomás. ¿Qué deporte te puede llevar a tener estabilidad en tu vida? ¿El fútbol? Sí, bueno, obviamente Tení- cumpliendo los requisitos de entrenar y ser riguroso y la disciplina, etcétera, pero ¿dónde puedes tener trabajo estable haciendo deporte? tuvimos campeones nacionales de gimnasia aeróbica deportiva. Por la motivación de una profesora ahí que era Marta Morá, cuando le estaba firme con la gimnasia aeróbica deportiva, tuvo logros. Tuvimos logros en boxeo, también acá había muy buenos boxeadores, pero después, cuando pasan esos líderes su época y se dedican a otra cosa, desaparece la disciplina, ¿no? Es parte de básquetbol en la época de que llegaban las categorías infantiles a Melipilla, gestionada por el profesor Eduardo Payea.
de Melipilla, traía internacional, teníamos el básquetbol internacional acá, y se potenció, no para esa generación, sino que en 10, 15 años más, todos esos chicos ya grandes potenciaron las ligas locales. Yo Entonces, me acuerdo que el básquetbol se potenció y estuvo muy de moda dentro de los principios de los 2000 porque se veía por el anime, ¿o ¿no? Slam Dunk, ¿verdad? Fue muy famosillo en esa época y todos querían jugar básquetbol por Slam Dunk, pero, pero bueno, Slam Dunk, bueno, sí, pero se bueno. ha comprometido igual el anime, ¿verdad? Se ha comprometido con el deporte en ese aspecto, ha motivado igual lo que es lo que Esos corresponde a supercampeones, ese, a entonces, ese, a esa- ese mundo, ¿verdad? super, el fútbol, sí, bajo esa teoría, No le capté bien, se cortó. ¿Qué me había dicho? supercampeones potenció el fútbol, bajo esa Ah, teoría. no, pero es que el fútbol es una cuestión que siempre ha No, estado, siempre ha estado, siempre ha estado. Pero por ¿por ejemplo, qué? ¿Por qué? ¿mm? Porque esa política del fútbol no se puede replicar en todas las otras disciplinas. Eso es lo mismo que me Esa pregunto. masividad. Y yo tengo una teoría con respecto al modelo estadounidense con el fútbol. ¿Por qué el fútbol no funciona en Estados Unidos? No Mm, funciona, no funciona. Esto lo conversé así con amigos que son más ligados a ese modelo de país. Que lo que pasa es que el fútbol, como es un deporte de 45 minutos por lado, solamente tienen el entretiempo para transmitir comerciales, tienen el entretiempo para poder hacer todo lo que tenga que ver con promocionar marcas. Sin embargo, el básquetbol, como tiene tiempos cortos y tiene mucho entretiempo, tiene muchas opciones de poder promocionar marcas. Entonces el básquetbol funciona muy bien en Estados Unidos bajo esa lógica de mercado. Pero yo veo que el fútbol funciona espectacularmente en todos los otros países a excepción de Estados Unidos. Entonces, ¿qué es lo que pasa ahí? ¿No? yo creo que en Estados Unidos funciona también, porque si no tendría una liga, la liga es poderosa, la MLS sí, es poderosa en cuanto a inversión y contratación de jugadores. Hay varios jugadores emblemáticos que se han ido a jugar allá, partiendo desde los años cuando jugó Pelé por el Cosmos. ¿Ya? Entonces, sí, pues ya estaban potenciando la liga. ¿Y en qué año jugó Pelé? Ese año, en el año 70 y tanto. Sí, entonces, siempre ha tenido un... Lo que pasa es que no es... el fútbol compite con otras disciplinas más poderosas. Y en base a eso, los, los le va a costar integrarse a la comunidad con la potencia que tienen las otras disciplinas. Pero, por ejemplo, ¿cómo vive? Pero también es auspicioso el fútbol allá, también tiene su grupo fanático, también llena estadios. Fue un éxito cuando hicieron la Copa Centenario ya de fútbol. Pero ¿por qué, por ejemplo, allá puede ser famoso el básquetbol, el béisbol, y acá que no? O sea, no veo acá una superpotencia en Que no hay básquetbol. infraestructura. Pero es que, a Allá tú ver, encuentras tenemos que canchas de ser béisbol en súper todos lados. tenemos que ser claro Canchas de que, béisbol en todos lados. Aquí sería entretenido poder jugar béisbol. Yo jugué por las ligas de béisbol de acá, que trabajábamos juntos. ya, Entonces, y participé en los campeonatos cuando chico y jugábamos en potreros detrás de la línea del tren, donde ahora hay poblaciones. ya, yo ¿Ah? O nos me prestaron una considero cancha para analfabeto en jugar, béisbol, me hubiese gustado pero jugarlo, pero me incluso en considero, el San Agustín tuvimos unos monitores y unos profesores de béisbol, intentamos un equipo de béisbol, jugamos, ya. hicimos unos encuentros deportivos. Pero, profe, ¿es la infraestructura, las políticas Sí, públicas y la inversión privada el hecho de que no sea potencia el básquetbol, el béisbol u otro deporte? sí, yo creo que ¿Y cómo funcionó la en el principal fútbol? ¿Cómo funcionó en el fútbol? ¿El fútbol venía ya predeterminado que tenían es que que el invertir fútbol en es un esto? deporte fácil de jugar en primera instancia, después se pone más complicado. Pero uno siendo, nunca haber jugado fútbol, le dicen párate en esta orilla, corre para allá, pégale para allá, y esa persona que no tenía muchas condiciones deportivas, no lo había practicado, puede jugar fútbol. Claro, Porque no tiene una regla más que técnicas o físicas, porque el reglamento te lo permite. Ahora tus condiciones técnicas o físicas son las que podrían variar de uno a otro, pero podría jugar, no siendo bueno, o no teniendo condiciones, o nunca haberlo jugado. pero se puede jugar. Pero, si te digo ya, ahora vamos a jugar béisbol, ya, ponte el guante, tú vas a jugar de fielder, va a recibir la pelota, se lo tienes que tirar a la primera base,
y ahí te complican más las cosas. Entonces, y se podría jugar igual porque es como jugar al tombo cuando chico, tombo más Claro, grande, es algo jugar al típico, tombo, que ¿no? corría una vez más. Pero el básquetbol, uno que no es basquetbolista, te lo ponía a jugar y era bueno para el fútbol, No y le ponía un funciona. árbitro al lado, sonó. Sonó, no puede, caminó, doble bote, Ya, muchas falta, reglas, reglamento. ¿no? Muchas reglas técnicas que no tiene la fluidez que tiene el fútbol. Ya, Ahora, comprendo. que esa persona que es malo llegue a ser destacado es otro tema. Es otro tema. Pero puede jugar. Puede jugar. Y muchas personas llegan a hacer, empiezan a jugar fútbol a cierta edad, mayores, y juegan. Y ahí yo los veo después en las canchas sintéticas jugando con un grupo de amigos. Y yo del colegio nunca jugaron. Entonces, Claro. Profe, así como tocando un tema un poco más sensible, ¿qué pasa con los deportes de contacto dentro del sistema escolar? ¿Usted lo ve posible? ¿Ve posible así enseñar boxeo, taekwondo? Bueno, sí, taekwondo sí, pero boxeo o artes marciales boxeo, mixtas. pues, artes marciales mixtas es que bajo la modalidad de combate y bajo la modalidad de seguridad es riesgoso. Estamos en un país de la demanda rápida y de la queja rápida, entonces, y del Claro. aprovechamiento también de eso. Mm, Entonces, si ya en un accidente y pudo ser un golpe de accidente y te soltó un diente, el apoderado va a demandar claro. rápidamente. Entonces, la política es no tener dificultades, que el deporte sea un No, aporte para la institución y para los niños, y me imagino pero que no aparte de estudiar. las quejas, el equipo directivo no le gustaría involucrarse en algo No, sobre ese sí. estilo, ¿no? Antes Pero, había box en los colegios, hacían clases de box. ¿en serio? Sí, clases de box. Y se agarran a combo así con Antiguamente. todo, ¿no? Pero sí, pues era más libre, había menos. Se agarran a combo cada rato en los patios, nadie, después estaban abrazados juntos, pero las cosas cambian. Claro, es mejor Los tiempos ponerle cambian una protección. y vamos avanzando, nos vamos afinando, que es lo correcto, ir evolucionando y avanzando, si no estaríamos con las reglas de asustándonos que llegaron los talibanes a encerrar a todos los profesionales, las mujeres profesionales en sus casas. No Exacto. podemos, tenemos que ir avanzando y tenemos que ir creciendo. Y lo que era normal hace mucho tiempo atrás, ahora no lo es y no debería ser. Incluso es criticable hacia atrás que ocurran esos hechos. Vamos avanzando por un nuevo camino. Profe, estamos llegando al final del capítulo de hoy. Más que nada, agradecer este espacio de conversación, la invitación, que haya aceptado esta invitación para conversar sobre el deporte, conversar sobre la cultura deportiva en el sistema escolar, los problemas y las formas y las metodologías que hemos tenido para este mundo educativo en este contexto de pandemia. Espero que mucha gente pueda oír su experiencia y no se olviden de suscribirse porque todas las semanas tiramos capítulos, todas las semanas estamos en YouTube, Spotify. Denle like, suscríbanse, activen la campanita para que estén siempre atentos. ¿Ya? Muchas gracias, profe. Fue un Bueno, gustazo. igual, quedaron temas pendientes, quedaron muchas cosas, son temas larguísimos sobre deporte. Agradezco este espacio, agradezco tu motivación de querer hablar de deporte, cuando Cuando nadie habla de supone deporte. que sí, Cuando deberíamos estar pero hablando de Sims. Cuando, cuando deberíamos estar hablando de no, evaluación estandarizada, ¿no? O políticas del públicas libro, sí, educativas. vaya a estar pensando, averiguando la ley del libro, de que hay que llevar el libro virtual. No, te quiero ver no. cuando, No, cuando estemos me llenando imagino, ese espacio. me imagino la resistencia que se va a generar en ese entonces con. No, no sé, no sé. Espero que nos den esas vacaciones de agobio laboral, ¿verdad? Para tener espacio, para poder No está en el reunir. ministerio, en calendario anual, esas fiestas patrias de vacaciones, así que No, tendría que ser una ley rápida, no está incluida. pero Así bueno, que si sale es porque hicieron una ley rápida, una reforma rápida de calendario. ya, pero no está. No está, Ese es así tema nuevo. que no. Ojalá se dé, ojalá se dé. Siempre hay alternativas, siempre ahí. Siempre hay Sería alternativa. bueno. Profesor, muchísimas gracias. Nos volveremos a encontrar ahí en. Muchas gracias. Y aprovecho de felicitar a todos los profesores de educación física y dirigentes deportivos de Melipilla. Creo que en su gran mayoría hacen una labor, pero muy importante en diferentes áreas, y especialmente los deportes no tradicionales que están luchando ahí contra molinos de viento. Con respecto a Eh, eso, la última pregunta, los deportes no eh, tradicionales, ¿vamos a eh, tener algún día en nuestro sistema escolar Bannington?
Vamos a poder disfrutar, Badminton. vamos a poder disfrutar de deportes ¿Sabes qué? racket polo, algo así. El bádminton es un deporte muy, muy dinámico. Nosotros Sí, trabajamos, el monitor Emilio Vargas, eh, trabajamos juntos en la refinería de petróleo y él es el entrenador nacional de bádminton en Chile. Así que ahí conocimos la disciplina, la mallita fácil de instalar, espacio reducido, viento. pero esa no No, es pero hay que pelota, tener la infraestructura, hay que tener, no es una plumilla, es una pero hay que milla. tener infraestructura, hay que tener la infraestructura para eso. Ya, no es llegar y hacer Pero deporte. ahí, está riéndose del bádminton, hay bádminton. Tuvimos un equipo de waterpolo muy bueno en Melipilla. Ya, ¿Ah? En la década de los 80 jugábamos waterpolo a nivel nacional, en mire. la piscina municipal ahí en Chocalán. ¿Y Y qué pasó con también eso? se Se perdió. perdió, se perdió. Se perdió, todo se pierde con el tiempo. Pues, Pero, se dan dirigentes que hacían las cosas en forma voluntaria y gratuita y nadie fue capaz de intentar claro, esos proyectos. claro. Sí, Y en las mallas curriculares universitarias existe esta gama de deportes que aprender o se quedan siempre en lo sí, tradicional? sí hay deporte, tenemos, pero son pincelazos, exposiciones, disertaciones, Ya, hay asignaturas, pero le dan énfasis a los más tradicionales porque es lo que tienes que estar más capacitado. claro, porque, Lanzamiento al martillo, me sorprendió que hubiera un lanzador de martillo en Chile a este nivel olímpico y estuvimos ahí a punto de la medalla, estuvimos los diplomas como lanzador de olímpicos. martillo. Yo conozco el lanzador de balas, no de martillo. No vio, ve, estaba hablando de las medallas olímpicas y no vio al lanzador de martillo. Dos chilenos lanzadores de martillo estuvieron cerca de la Pero medalla. espera, pero yo Histórico fue que estuviéramos ahí. me imagino a alguien pescando un martillo y lanzándolo, ¿no? El martillo se denomina a una pelota de acero de 1 kilo amarrada con una piola de 1 metro aproximadamente con un mango en otro lado, que es como un asa. Y ese se gira sobre el eje y empiezan a girar y de un momento a otro lo sueltan. Después va a tener que ver un YouTube ahí inmediatamente terminado esto, lanzamiento del A martillo, lo ver, busca, porque lanzamiento de martillo, no sí, porque tengo estaba idea. hablando de cuando hay una duda, los aprendizajes de los estudiantes inmediatos, ¡pum!, a buscarlo en las páginas sociales. Ojalá Buscarlo ahí en fuera así internet. porque yo Rápido. creo que no todo lo hacen. Eh, No todos Pero lo eso hacen. a eso tenemos que llegar, esa es la herramienta que tenemos que buscar. Todo por Google. ¿Ah? Sí. Lanzamiento del martillo, ¿viste? Mira, Hay deportes sí, que está son poco bien. tradicionales y que apuntan a que son aplicables muchas veces. Lanzamiento de la pelota con asa en los colegios, que es una pelota de cuero que tiene un mango de cuero y se lanza en los campeonatos escolares en Santiago, en Valparaíso, en Concepción. Mm, Los campeonatos atléticos escolares usan pelota con asa. mire. Una última pregunta que se me Flexible. iba, ¿Eh? que ahora lo recordé. ¿Cómo uno puede, a ver, cuando estábamos hablando de básquetbol y fútbol, se entiende que son deportes que igual tienen mucha movilidad, tienen mucha cartelera, se pueden jugar y tienen mucha dinámica. Pero, ¿qué es lo que pasa, por ejemplo, con natación, salto de valla, salto en valla? ¿Qué es lo que pasa, por ejemplo, con deportes como el Falta atletismo? garrocha, pértiga, la pértiga. ¿Qué es lo que pasa con ese tipo de deportes? Porque yo no veo que haya una cartelera, Acá todavía están saltando pértiga con algunas de aluminio, que fueron las primeras, ahora todas son de fibra de vidrio. claro. Pero Pero ¿cuál es, natación no tenemos piscinas temperadas. ¿Dónde está la piscina temperada que podemos trabajar tranquilamente acá? pero se queda solamente en los entrenamientos o cómo se genera una cartelera de campeonato de, no sé, donde se pueda Lo- generar ingresos a partir de ese deporte? si hay piscina que cumpla las condiciones para hacer una competencia de natación, que tiene que tener marcado por lo menos 4 andariveles, ¿ah? Y sea de 20 a 25 metros que cumpla esas condiciones, a ver, para ahí la mascotita. No, no molesta, está bien. Ya, y cumplen las condiciones, se pueden organizar torneos, pero ¿dónde? Generalmente, cuando tiene que haber una piscina, generalmente que en todas partes como municipal o pertenecen a las Fuerzas Armadas, que tienen piscina. Claro. Son Que tienen alto y ellos nivel de rendimiento. arriendan por andariveles. Ya. Entonces, acá un colegio, por ejemplo, ya el Cristóbal Colón arrendó el andarivel 1. Los Maitenes el andarivel 2, Santa Mónica el andarivel 3, Colegio Melipilla el andarivel 4, y todos llevan a sus alumnos inscritos en natación a practicar y van avanzando con monitores, y así trabajan y después esos mismos colegios están arrendando los andariveles, después participan en los torneos, porque cuando uno entrena tiene que tener una finalidad. Sí.
Pero Chile a eso mismo quiero llegar. tiene una... Cómo se generan esas instancias donde se le da rentabilidad al deporte, a ese No tipo de tenemos, deportes, no que son tenemos cortitos? espacio, no tenemos espacio ni para hacer un triatlón. Entonces, el triatlón, ¿dónde hacen natación acá? Para hacer la parte de natación. Y te podrían hacer, hacen duatlón, que son, corren un poco y hacen bicicleta. Claro, Pero que es diferente al triatlón, que tampoco tenemos participantes en triatlón, que son tres pruebas atléticas que hacen lanzamiento, salto y se compite con esa disciplina y todos participan en esas tres disciplinas. Entonces, el desconocimiento de la participación deportiva y la gran cantidad de deportes que podemos hacer. Tenemos los grupos que hacen escalada libre también. claro. Teníamos una plaza con pista de skate, ahí teníamos unos buenos muchachos en skate y nunca los potenciamos a una competencia aquí en Melipilla organizada por alguna institución Pero se vieron proyectos de más estable. skatepark en ese aspecto. Y los deportes extremos, creo que a partir de estos Juegos Olímpicos fueron incluidos, ¿no? Sí, BMX, skate, ¿sí? bicicross. Bicicross. El bicicross de los 80 Melipilla tenía dos pistas buenas en bicicross aquí también, ¿viste? Sí. También se han perdido esos deportes, competían ahí Es que, cerca donde está el aeródromo de Melipilla, que ahora se ocupa puro para unas fiestas patrias y fin de año, que claro, ahora no pudieron hacer. para una, para unas fiestas que uno ve de repente ahí. Ahí, ahí tenían pista de bicicross Ya, lo y desconozco, yo nunca viví participaron a eso. nivel, a nivel nacional participaron. Teníamos un récord de patinaje también acá, donde está la iglesia al lado, había una roller disco. ¿Ya? Entonces ahí con música, una bolita de discoteca y ahí daban vueltas en las patinajes, patinaban adentro en ese espacio, que parece que ahora hicieron la capilla al lado de la iglesia catedral, en ese espacio parece que era. Y se perdió. Se perdió, espacio deportivo no generan mucho. Es que, Siendo es que que en el mall hay patinaje de hielo, en el mall de Maipú, claro, pero sí, recreativo, ¿no? Yo he ido, pero sí, recreativo. pero es un inicio. A Tienes que mí, tener a un mí, a mí me espacio. pasó un tema con eso. Yo fui ¿cómo se llama? A patinar sobre hielo y llevé a mi hijo, y mi hijo muy talentoso la hizo, pero a la primera. Mi hijo muy talentoso con el patinaje, le gusta mucho. Pero me pasa que de dónde yo le puedo motivar, dónde yo puedo meterlo acá en este pueblo a entrenar patinaje. ¿Dónde? Y que genere, obviamente, un nivel competitivo para que pueda eh, eh, Mira, acá hay participar otro tema y vivir de eso. que lo dejas rebotando. Y yo creo que un gran porcentaje de los grandes deportistas son gracias al acompañamiento de la madre, de la mujer. El que acompañaba a los deportistas, ha estado con ellos en las galerías, de chiquitito lo llevaba al entrenamiento, al club. Claro, Y a veces hay profesionales, grandes papás que son futbolistas, bueno, y el hijo, como no tuvo tiempo por cuestión de acompañar al hijo, la mamá nunca lo acompañó y dice, oye, mi hijo es bueno para el deporte y tu hijo no salió bueno para el fútbol. claro. O bueno, Son cosas de ¿por qué no lo crianza. acompañó? No, Claro, pues si el acompañamiento generalmente cuando yo hacía campeonatos escolares, categorías infantiles o mini, estaban las mamás ahí. Un gran porcentaje eran las mamás las que estaban acompañando. claro, porque el hombre, como bien Y hombre macho que es, trabaja. no tanto por eso, si es que le No, daba lata, que voy a ir allá, es un si van a ver, disparate, es un van disparate. a ir allá, van a ver puro apoderado, yo no quiero verlo, no, van a quedar aquí arreglando esta cosa en la casa. Ah, Pero hay hartos que acompañan a su hijo también, por eso sí, digo, un gran porcentaje, no todos, porque hay un claro, gran porcentaje de papás que están acompañando como familia. claro, Pero yo claro. lo veía muchas veces en las galerías, cuando trabajé en Cristóbal Colón también, hacíamos campeonato de básquet, estábamos iniciando con los primeros basquetbolistas infantiles, ahí chiquititos, ¿Mm? ¿verdad? Primero, segundo, tercero básico, y la galería, puras mamás acompañando a su hijo. Ese era el Después, público fuerte. después esos alumnos fueron los primeros torneos que ganaron con el Cristóbal Colón y fue una potencia en el básquet después, Ya estaba hablando de de, un colegio de ese inicio. particular, ¿verdad? Que De ese hay inicio. incentivos quizás, no sé, hay financiamiento para poder hacerlo. Mm, sí, siempre. Pero los mismos que jugaban básquet tenían otra cosa que era el handicap. Los que jugaban básquet tenían que jugar voleibol, tenían que competir en atletismo, tenían que jugar fútbol y tenían que Todo. jugar tenis de mesa. Sí, porque eran poquitos. Tú sacáis la Sí, categoría, fíjate que quedaban como 12 alumnos que eran de esa categoría y fútbol tenía que meterlo a todos los 12. claro. No había más, no había más. Y en cambio en el San Agustín con 4.200 alumnos, ¿qué le queda para tener buenos? ¿Cuál sería
el problema es que ellos no lideraran en todos los campeonatos. Entonces tenemos handicap, hay gente, ahí debería estar número uno en todos los campeonatos. Claro, Y claro. en la parte artística y cultural también. Sí, sin lugar a dudas, sin lugar a dudas. Ahí hay un tema ahí que Ahí hay que le decían a los levantarlo. profes, "Pero hace 3 años que les compramos 10 guitarras y no hacen nada. Y las guitarras ya después de 5 años, sin cuerda y a parar. No, 6 meses ya No, están compraron destropeadas. y con los alumnos que lo ocupaban dos veces al día, mínimo. Claro, no, se No, estropea de una. Pero esas son entonces cosas ahí, que hay, esa gente no la ven. hay jefes que no entienden, que no lo perciben, no lo Cuide las comprenden. cosas, Claro, cuide las cosas usted. claro, pero no, imposible. Las cosas, mientras se usan, Tienen, se van deteriorando. Entonces hay tienen que que usar. renovarlas y mantenerlas. Ya, profe, un gustazo, fue lo Muchas gracias, Julio. máximo. Fue lo Sí, espero que haya máximo. sido entretenido. Ah, Sí, sí, siempre saludos entretenido. a mis exalumnos por ahí, si es que nos ven en las redes sociales. Eso, vamos a Mucho compartir cariño por todos para todos lados. ellos, así que mucho Un, cariño para ellos. un gran abrazo, profe, siempre en el corazón. Ya, Que esté muy bien. muchas gracias. Muchas gracias por Chao, aceptar la chao. invitación. Chao, chao. Igualmente. Chao. Chao. Y eso fue Hablemos de Educación. Chicos y chicas, me despido. Soy Jorge Pablaza, profesor de artes musicales, y les dejo la invitación para que se puedan conectar, suscribir, darle like y todo lo que sea, todo lo que esté conveniente para que se puedan informar. Ya síganos en Instagram también, para que estén al tanto de todo lo que estamos subiendo y todo el contenido. Muchísimas gracias. Nos vemos la próxima semana. Bye.